los vimos mentir, ya los vimos robar. Nos dijeron patria, pero era toda una farsa. Congreso vendido, pacto mafioso, palacio tomado, agenda perversa, el pueblo cansado, la rabia está seria. Y mientras el sol sale sobre la ciudad, hay millones que no tienen nada que ocultar. No somos idiotas, no somos vendidos, esto es calle, es denuncia y vamos con todo sin canales. Monstruitos y pirañas directo al hueso, la voz del pueblo que ya no tiene miedo. Monstruitos y pirañas sin maquillaje, la podredumbre ya no se esconde en traje. Ya no tragamos cuentos, ahora tiramos factos. Sí, ahora tiramos factos. Ya no tragamos cuentos, ahora tiramos factos. Los vimos mentir, ya los vimos robar. Nos dijeron patria, pero era toda una farsa. Congreso vendido, pacto mafioso, palacio tomado, agenda perversa, el pueblo cansado, la rabia está seria. Y mientras el sol sale sobre la ciudad, hay millones que no tienen nada que ocultar. No somos idiotas, no somos vendidos, esto es calle, es denuncia y vamos con todo sin canales. Monstruitos y pirañas directo al hueso, la voz del pueblo que ya no tiene miedo. Monstruitos y pirañas sin maquillaje, la podredumbre ya no se esconde en traje. Ya no tragamos cuentos, ahora tiramos factos. Sí, ahora tiramos factos. Ya no tragamos cuentos, ahora tiramos factos. Hola, hola monstruitos, ¿qué tal monstruitos? ¿Qué tal pirañas? Es viernes y estamos acá con Jorge Bayón. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y José Miguel se volvió a ir para ganarse el pan con el sudor de su frente. ¿En serio? Todos los viernes. Así dice por lo menos. Ya no sé. Bueno, está bien. Que le vaya bien, si no, igual. ¿Qué tal, Mauricio? Bien. Aquí andamos después de una semana con 2 presidentes caneados. Bueno, uno ya estaba caneado, pero digamos le han ratificado la cana, ¿no? En el Perú, en realidad, esta cuestión ya de los presidentes, bueno, caneados, como dices, o los presidentes vacados, en fin, es una cuestión que forma parte ya en realidad de la no sé, de la cotidianidad. Ya se hace rutina, Perú, ¿no? Sí, se hace rutina ya. Vacan a uno, viene otro, lo amenazan de vacar, otro se va preso. Claro, condenan a uno un día y condenan al otro al día siguiente. O sea, yo en verdad no debe haber ningún país del mundo que hayan condenado a 2 presidentes en una misma semana, un día después de otro.
Claro, sin duda. No y creo. recuerdas esta vez que hubo lo de Vizcarra, con Merino y Sagasti, o sea, en una semana, un poco más de una semana, 3 presidentes cambiaron, ¿no? Mataron a Vizcarra, entró Merino, Claro, y de ahí cayó entró Merino Sagasti. y luego Sagasti, ¿no? Todo en Sí, claro. una semana. Al toque, sí. Claro, claro. No, Entonces, pero ya se llenó Barbadillo, ¿no? Que es lo peor de todo. sí. Se llenó Barbadillo. Entonces, algunos, cuando llegue Dina Boluarte van a tener que ampliar el penal. Claro, sin duda, ¿no? Algunos especialistas señalan que en realidad eso, claro, obviamente preocupa y no es algo de mucho de sentirse orgulloso, pero demuestra que el sistema de justicia peruano, mal que bien, funciona de alguna u otra forma, ¿no? Porque Claro. no hay, o sea, hay presidentes procesados en la región, en fin, en el mundo, pero no hay, digamos, tal cantidad de expresidentes presos, ¿no? Metidos Sí, en claro, otro lugar. porque si tú haces un recuento rápido, es en Argentina, Cristina Kirchner está condenada con arresto en su casa. Claro. Bolsonaro en Brasil condenado, sí, preso. Y de ahí creo que paras de contar. Claro. ¿Quién? Claro. O sea, hay procesados, de hecho, ¿no? Pero, Claro. Pero presos, así, presos como tal. presos y condenados, no recuerdo otro. Pero ya que a Vizcarra le gusta vender lotes, de repente podría trabajar en la ampliación de Barbadillo, ¿no? Claro, le va a Fotógrafo. Cárceles productivas, Claro, claro. es un programa del INPE. No, y además, Hace sus peluches de lagarto. como tiene huerto, empieza a coser su peluche puede de hacer lagarto. o peluches o dedicarse a la agricultura, ¿no? También, Porque ¿no? tienen ahí Sí, su... sí, sí. Pero debe ser alucinante eso, ¿no? O sea, los horarios de relajo, digamos, de salida a patio, Al se patio, juntarán sí, pues. todos, ¿no? Me imagino, ¿De qué ¿no? hablarán? ¿No? Oye, ¿cómo hiciste esto? ¿No? No, ¿Cómo debe te ser bien chaparon, loco, ¿no? compadre? Me imagino. Bien loco sentir que estás preso con todos los otros expresidentes. Claro. Qué bestia, ¿no? No, sí, es alucinante esa vaina, ¿no? Pero mira, en Chile, por ejemplo, hablando de presidentes, digamos, no condenados, ¿no? Pero sí de campaña, porque en Chile está ya la campaña casi al final. Claro. De este domingo a 2 domingos más, el 14, es la segunda vuelta. Al toque nomás son allá, ¿no? Al toque, rápido, no es como acá que te demoras 2 meses o 2 meses más en tener el resultado, ¿no? Allá es al toque, además, el mismo domingo te empezaban a dar el resultado en tiempo real y al final del día ya tenías el 99% de las mesas, ya sabías quiénes eran los que pasaban a segunda vuelta. Increíble. Como tiene que ser, en verdad, ¿no? Pero eso ha generado preocupación, sin duda, y movimiento, sobre todo en la frontera, ¿no? Porque Kast ha señalado que es uno de los que ha pasado a la segunda vuelta, que va a poner mano dura en el tema de la migración ilegal, ¿no? Y Claro, lo esto que él afecta a tiene, varias personas, a muchas personas. José Antonio Kast, que es, digamos, un pata de derecha conservador, uno de sus temas de campaña es el tema de migración y la expulsión de todos los extranjeros irregulares. Y cuando hablas de eso, en verdad hablas básicamente de venezolanos, que son la gran mayoría. Entonces él ha ido a Chile, pues a Arica, a la frontera con Perú, ha ido, se ha parado, ha dicho, bueno, faltan 110 o 111 días para expulsar a todos los migrantes irregulares. Haciendo un conteo así. Y está haciendo un conteo, faltan 110, faltan 109, faltan 108, y ha instalado en la narrativa de la segunda vuelta como uno de los temas más importantes, y que en verdad es un tema importante, el tema de los migrantes venezolanos básicamente, y de su posible expulsión masiva apenas, si es que él gana las elecciones, que es lo más probable, apenas él asume el gobierno. Claro, y dadas las características, digamos, ideológicas, en fin, y cómo se puede actuar desde ese punto del espectro político, pues obviamente no va a tener mucha guante de seda o muchas No, él digamos, ya gracias para anunció que poder, va a ser una cosa drástica. generar esta expulsión, drástica, ¿no? Absolutamente drástica. Y claro, eso va a generar un problema con el Perú. Porque los venezolanos no van a salir pues por Bolivia, no se van a ir a Argentina, se van a venir a Perú. Y nuestras fronteras, conocidísimas, tan bien resguardadas, Claro. impenetrables. Bueno, Y ya, Gerí estuvo en Tacna, ya se habló de militarizar la frontera, de poner más resguardo policial, pero ya se está generando, creo que Romina, esas imágenes, Romina, son de ayer, ya se está Claro. empezando a generar un problema porque ya hay muchos extranjeros que están saliendo de Chile. claro. Ya se está empezando a generar. Acuérdate que hace unos años, en el 22 creo que fue, o 23,
tuvo una crisis migratoria muy efectivamente. fuerte justamente por eso. Y hubo mucho movimiento en realidad también, ¿no? Claro. De personas que no sabían cómo finalmente cruzar Claro, la frontera, ¿no? Claro. No sabía. Ahí Ahí está, mira, ese es un parque en Tacna, cuando Ya. fue esta crisis del 22 o 23, ahorita no recuerdo, y los migrantes que salían de Chile dormían y llenaban los parques en Tacna. Y eso se mantuvo mucho, no sé si varios meses, pero se mantuvo un montón de tiempo. Y de hecho no había una manera, digamos, de controlar eso ni de manejar la situación como tal, ¿no? Claro, lo que pasa es que Ahora, va a ser- pongo un el poco Perú más- no quería que entren, algunos lograban entrar, pero el Perú no quería que salgan de Tacna. Y es lo que va a ocurrir ahora si se produce este éxodo masivo post posible elección de CAS. Claro. O sea, van a entrar al Perú y qué tanto el Perú los va a dejar avanzar dentro del territorio. O no, o les haces un corredor, ¿no? Para que vayan directamente de Tacna hasta Tumbes. Que es un poco lo que hizo, creo que Ecuador o Colombia, cuando estaban pasando desde Venezuela. Claro, claro. Visionario ese Sí, cojudo. mandaron aviones y todo lo demás. No, mira, hay un comentario de Daniel, ¿no? Dice, ¿y por qué no militarizan la frontera con Ecuador? Bueno, en realidad las Fuerzas Van a Armadas faltar tienen- militares para militarizar esa frontera. Porque en verdad, Las franjas fronterizas son extensas. sobre más todo en allá Perú. de la broma, la frontera con Ecuador es una frontera demasiado laxa y muy grande. Efectivamente. Entonces, ¿cómo la cuidas totalmente? Y la posibilidad de pasar de un lado a otro es muy fácil. Sí. Es muy fácil. Incluso en la frontera de Arica con Tacna es más difícil. Primero porque hay más resguardo y segundo porque no está más o sea, adentrándote, no está poblada, es más difícil pasar, en verdad. Hay más En Ecuador es más peligro, fácil, de sí, consideraciones. claro. Pero mira, un dato sobre ese tema que me parece interesante es que en Chile viven 1.9 millones de extranjeros, según los últimos estudios hechos este año. De esos, el 42% son venezolanos. 42% son venezolanos. Y regularmente se ha podido establecer que hay más o menos entre 350.000 y 400.000 personas o extranjeros irregulares en Chile. Y de esos, el 75% son venezolanos. Ahora, no sé, en esa búsqueda que has hecho de datos, ¿hay algún tipo de relación, digamos, con hechos delictivos y la población migrante? Porque ese también es un discurso que ha pegado mucho más allá de las realidades que llevamos, por ejemplo, en el Perú, más allá de eso, estas asociaciones que se hacen, ¿no? Que son muchas veces perniciosas entre, digamos, olas migratorias y actos delictivos. No, fuera de pero la eso ley. está estrechamente relacionado, ¿no? Porque es el mismo fenómeno que hemos vivido o estamos viviendo aquí. El crimen venezolano se ha instalado también en Chile, igual que acá. Y hay bandas, acuérdate que en Arica se desarticuló esta banda, creo que era el Tren de Aragua, una facción muy organizada del Tren de Aragua que operaba en Arica, que la policía chilena la desactivó el año pasado, me parece. Y el crimen en Chile ha aumentado mucho justamente con la llegada de la migración venezolana. Entonces, claro, tienen el mismo fenómeno. Y eso está muy relacionado con estas propuestas de CAS. Claro, porque finalmente son expulsar a los efectistas, migrantes ilegales, apelan ¿no? un poco al temor, al miedo, a la instalación de una figura como enemigo común finalmente. Claro. Pero por eso también es importante revisar cifras, ¿no? e incidencias, ¿no? Mauricio, de acá hechos delictivos. ¿con qué candidato aquí en Perú lo compararías? A CAS yo lo compararía con López Aliaga, ¿no? Wow. Básicamente. Sí, Sí. sí, con López Aliaga. O sea, acuérdate que en la elección chilena estuvo congresista chileno Johannes Kaiser, que se abrió del partido de CAS y formó su propio partido, que es más derechista que CAS. Más derechista que CAS. ¿Más? Puede haber más. Claro. Le preguntaron en una entrevista a Johannes Kaiser, le preguntaron ¿qué opina o qué cree que son los derechos sociales para la gente? Y contestó, la excusa para quitarles la libertad. Comunismo puro y duro, señores y señores, ¿no? O sea- ¡fuera derechos! En serio, la libertad. Claro, porque es un pata que pregona el tema de la libertad casi absoluta, ¿no?
Pero eso tiene contradicciones, ¿no? Esa de la libertad casi absoluta y cuando se habla, por ejemplo, de la reducción del Estado y la promoción de la cuestión privada, colisiona en algún momento el asunto, ¿no? Porque no puede haber ningún tipo de... no puedes dejar de tener algunos lineamientos que sean las bases de una sociedad finalmente civilizada, ordenada, con autoridades y en fin, ¿no? Claro, pero es que es un poco de que el Estado no debería hacerse cargo, por ejemplo, de la educación, ¿no? Porque tiene que existir la libertad para que cada uno se construya su propia educación en base a su esfuerzo y a sus ingresos. Pero ese es un punto de vista, claro, esa es una discusión aparte, ¿no? Respecto a cómo es la tendencia actualmente de la propia sociedad mundial, o en fin, o basados en ideología de esta naturaleza, ¿no? Claro, claro. El individualismo finalmente, ¿no? O sea, no se piensa en colectividad, en sociedad, en cómo puedes finalmente incluir a todos, aquellas personas que no tienen las posibilidades que tienen de repente las élites para escoger el colegio que quieren, en fin, y asegurarles también una educación de calidad, ¿no? O salud, ¿no? Porque si no pasa lo que pasó en la pandemia, ¿no? 50.000 soles por un balón de oxígeno, 200.000 soles por una cama UCI. Claro, en el una que puede clínica. paga y el que no paga piña, pues, ¿no? Claro, o sea, sobre todo en sociedades con tanta desigualdad como estas, ¿no? Claro. En verdad. Pero nada, esas son posturas políticas, están ahí, y por eso yo, como decía Romina, yo compararía a Kast dentro del espectro peruano con López Aliaga. No encuentro, mira, no sé si López Aliaga llega a ser Johannes Kaiser, que es, como te decía, que es el más de la derecha, ¿no? No, yo creo que no. Yo creo que él es más como Kast. Que Kast es una decisión de la derecha más tradicional chilena, que estuvo representada muchos años por el expresidente Piñera, ¿no? Que era una derecha mucho más orgánica, ¿no? Y conforme ha venido toda esta oleada en el mundo de derechización, digamos, y de ir mucho más al extremo. Ultraderechización. Claro, ya gente como Kast, por ejemplo, se salió y gente como Kaiser se salió de Kast. O sea, Lo que pasa es que el eje de equilibrio ya aparentemente no existe como tal, ¿no? Porque, o sea, te vas demasiado a la derecha si quieres, que es la tendencia. Claro, o a la izquierda. O sea, los extremos son un poco los que están en este momento. No hay un punto, un fiel de balanza, digamos, que permita... no hay, pues se ha perdido, porque en verdad también es verdad que el centro durante muchos años ha sido incapaz de resolverle los problemas a la gente. Eso es verdad. Y le sumas problemas muy complicados como la inseguridad, por ejemplo. Entonces la gente busca que le resuelvan el problema de la inseguridad. Entonces, el centro caviar. Pero extremos los que vamos a tener en unos minutos aquí en Mostritos y Pirañas. Ajá, ya está llegando. Yo no quería decir nada que por si acaso no llegaba, ¿no? Pero está confirmado que llega. Ya, no, va a estar Vania Thaís. Mira. Ya está llegando, debe ser un problema de tráfico. Pero, nada, vamos a conversar con ella. Va a estar bien interesante sus puntos de vista porque en verdad... y también viene Alejandro Salas, que ha tenido creo que dos, no sé si reveses, ¿no? Pero deben ser dos tristezas esta semana, ¿no? Tristeza, claro. Porque sí, elegantemente. Porque han condenado a Vizcarra, que es un líder peruana, ¿no? Ha tenido tristezas. Claro, y han condenado a Pedro Castillo, que fue el presidente con el que él trabajó como ministro de Justicia. Claro. Y uno de sus defensores, ¿no? Lo defendió en diversas oportunidades. Cultura y Justicia, ¿no? Sí. Claro. Pues claro, pues doble golpe. Claro, yo recuerdo una declaración de Salas cuando se dio esa intentona de golpe de Pedro Castillo, que él narraba, ¿no? Que él se enteró, por lo que recuerdo su palabra, de repente ahora le podemos preguntar, que vio a Castillo por televisión dando este discurso, ¿no? Y dijo, presidente, ¿qué ha hecho? ¿No? Una expresión así como... Pero eso como que lo ha salvado un poco también, ¿no? Porque él era uno de sus máximos defensores en esa claro, época. Ese es su principal escudero, sobre todo en términos legales, ¿no? Cuando era ministro de Justicia. No, pero en la resolución, eso también le vamos a preguntar ahora que viene, según la resolución, él se ha salvado de irse en cana. Por un pelito. Por un pelo. Que no tiene. Claro, por un pelo. ¿Por qué? Porque según ha contado... Corta eso. ¿Te acuerdas? No, mentira.
¿Por qué? ¿Por qué? No, porque según ha contado, viste que cuando se produce el golpe, y eso ya se conoce y todo, Betsy Chávez sale y llama al equipo de TV Perú. Ya, claro. Y entra esta chica mal partida, con Claro. un camarógrafo. Cintia Malpartida. Claro, porque ni siquiera llama a módulo de Palacio, ¿no? Sino que llama al equipo de TV Perú que hace la cobertura diaria en Palacio. Claro, solamente un paréntesis, Mauricio y amigos y amigas, ¿no? Yo en algún momento laboré en TV Perú y claro, existe esto que se llama el pool o el módulo Claro. de Palacio, que es un equipo asignado exclusivamente para las actividades presidenciales, ¿no? Claro. En Palacio de Gobierno. No cualquier reportero o reportera que cubre, digamos... El día a día, ¿no? Claro, el servicio local de noticias, Claro. o el día al día, como dices tú, Claro. va a Palacio, salvo algunas excepciones, pero básicamente Claro. es el pool de Palacio el que desarrolla esas actividades. Y ahora Claro. sí, ese Pero es el esta detalle chica importante. sí no era del pool de Claro, Palacio. Silvia no. Es Cintia, perdón. Cintia Malpartida. era una reportera del día a día de noticias de TV Perú. Entonces, ¿te acuerdas que la llama? Ella da y- su testimonio sobre eso. Claro, por eso te digo, ¿no? Claro. Entonces, pero la llama, entra el camarógrafo, Es que están en la ese cámara chisme y todo. es bien rico porque ¿Cuál? lo que pasa es que Cintia en la audiencia, porque ella va como testigo del Sí, golpe, claro. ella cuenta que va y saluda a Pedro Castillo y le dice, ¿cómo está, presidente? Se acuerda de mí porque parece que ella había estado con él en Chota, me parece, y ella le cuenta esa Campaña. anécdota, ¿no? Entonces él le dice, sí, antes de que te vayas le dejas tu numerito a tal persona que era un asesor para estar en contacto. Ajá. Mira, eso no sabía. Eso cuenta ella en la audiencia. Ella ha contado eso en la audiencia. ¿Quién le Sí. pidió? ¿Pedro Castillo? Sí, le que pidió? Pedro Castillo tuvo la intención de estar en contacto con ella por WhatsApp, me imagino, ¿no? O sea que no solo era Gerí. Pero él no le pide el número, sino solo que le era dice, Gerí. le das tu número a tal persona, ¿no? Ella lo cuenta en la audiencia. Claro, no, pero a lo que yo iba, del testimonio justamente de esta chica malpartida, es que ella cuenta que cuando ya están para dar el mensaje, le dicen a Castillo y a Betsy Chávez, ha llegado Salas, Ya. Mira. hay que hacerlo pasar, o sea, para que entre al despacho donde se iba a dar el mensaje. Y Betsy le pregunta al presidente, ¿lo hacemos pasar? Y el presidente le dice, no, después. Y entonces Betsy Chávez le dice, no, que espere afuera ya después. Entonces, por esa razón es que él no entra, no es que no quería entrar. Ya. Mira. Y Circunstancias se de la queda vida, afuera. del destino. Entonces, yo creo que si él hubiese estado en el momento que se lee el mensaje, quizás lo hubiesen jalado para la condena, También, ¿no? ¿no? Por eso es que dicen que se salvó por un pelo. Ya nos contará él exactamente cómo fue Claro. ese momento, ¿no? Claro. Pero por lo menos las declaraciones posteriores a esta intentona de golpe que dio Salas es que él en realidad igual hubiera mostrado, expresó su desacuerdo. En todo caso hubiera sido una especie de testigo presencial excepcional o Claro, digamos, fortuito dentro del exactamente asunto. lo que pasó dentro del despacho presidencial. Como si acá ahorita estamos acá invitados y señores. ¿No? Claro, una cuestión así, tú te quedas como que, oye, ¿qué pasó? Claro, no, porque eso fue totalmente sorpresa, qué bestia. Bueno, pero finalmente lo cierto es que durante la lectura de sentencia de ayer, o sea, se ha determinado que Betsy Chávez y ahí se me fue Aníbal- el nombre, Aníbal Torres, perdón. Aníbal Torres. Sí, bueno, tenían pleno conocimiento y de hecho sí, han o sea, participado de... la sentencia en verdad ha sido la lectura extensa y eso que era la sentencia abreviada, ¿no? Claro, sí, O sea, sí, sí. que Han dado una fecha nueva para el la van 4, a 9 leer de la otra diciembre. semana, la sentencia completa, o sea, van a tirar 2 días leyendo. Sí. La sentencia abreviada ha durado como 5 horas la lectura. Imagínate la larga, ¿no? Claro. Pero bueno, pero ahí se han determinado una serie de puntos en realidad que Sí, tienen claro, ver que con ya las nos va a contar responsabilidades. ahora Alejandro Salas que venga ya nos contará. Claro, el detalle ya, el detalle, Claro. sin duda. Y nada, o sea, en realidad bueno, finalmente no se dio no se declaró fundada esta petición de la Fiscalía, ¿no? Que era por el delito de rebelión. Claro, Tenían solamente 30 y tantos conspiración años, para la Conspiración para rebelión, y hay todo un algunos, tema hay algunas discusiones interesante incluso también. después de eso, ¿no? Porque si hubo conspiración, no hubo exactamente el acto de rebelión. El acto de como tal, rebelión, ¿no? Eso sí. he estado leyendo por ahí. Pero son, Es bueno, toda una discusión ahí complicada, pero bueno, Salas, como también es abogado, también le vamos a perdonar un poco para que nos comente todas esas decisiones que ha tomado la sala respecto a eso. pero ahí Castillo estaba tranquilazo, Sí, sí. ¿no? Hasta ha sonreído en la cámara. mientras Sí, leía bueno, su ya que te sentencia. queda. Sí, sí. En varias oportunidades él ha manifestado, ¿no? Manifestó en el juicio que, bueno,
ya sabía cuál iba a ser el resultado final. No sé si exactamente de solo conspiración y 11 años y tantos, o se estaba proyectando Pero para bueno, los le 30 y habían tantos, pedido le habían 34, ¿no? 34 años. Ha sacado 11, la tercera parte. Y ayer escuchaba incluso que por beneficios penitenciarios esto podría reducirse incluso hasta la mitad, ¿no? Sí, Por el 2 por claro, 1, sí, trabajo, sí, sí, no todo, sé. todo. Pero ya llegó Vania Thaís. Hola Vania, ¿qué tal? Vania? ¿Cómo ¿Cómo estás? Bien, gracias a mi familia. Porque parece que hoy día no hubo clases en el colegio y mi esposa igual llevó a mi hijo y se quemó. Ah, Literal, se quemó y dijo, parece que no había clases. Y yo, me dice, ¿por qué no me dices? Y yo, porque estoy fuera del país. Así que olvídense. bueno, ¿no? Claro, ya veo dónde lo dejas ahora, ¿no? Porque eso es un problema, porque uno tiene su vida pues organizada, ¿no? Sí, sí, Claro, sí. y de sí. repente llegas ya, porque tú lo dejas al chico y te vas a hacer tus cosas, ¿no? Y llegas y, no hay clase. ¿Dónde ¿Y lo ahora dejo qué hago? mañana? Sí, no, en verdad, cuando sacas a la mamá de la ecuación, Claro. que ya se ocupa de una serie de cosas, y es como, XY. no sé qué hacer, claro. Claro, o sea, El XY, el gen, es el cromosoma del juego, el del varón. O sea, a veces me Yo hablaba de preguntan, ecuaciones. ¿por qué los hombres viven menos? Y después ves un montón de videos en YouTube, en TikTok, de las tonterías que hacen, de cómo se tiran de cabeza con las bicicletas y qué sé yo. Por eso viven menos. Es el aparece gen- con El conejo cicatrices, bicicleta, ¿no? Tengo 2 huesos fracturados. Aparece con puede ser, cicatrices. puede ser algo de eso. Tengo No. un punto, tengo totalmente un punto. A mí me pasó una cosa increíble cuando era bien chiquito, ¿no? Estaba en una piscina, que era una piscina chica, pues, ¿no? O sea, yo era chiquito, la piscina para niños. Y mi papá me había regalado, en esa época, ya hace muchos años, un barquito de madera, pero eso es de madera de verdad, pues, porque en esa Claro, época claro. no había, pues, todas O sea, sí esas flota. cosas, claro. Pero tenía una quilla Ah, para que pueda flotar, no se voltee ¿ves? Sí flota. y avance, pues, ¿no? Su velita y toda la bacán. Entonces el vacilón era hundir el barquito en la piscina y que rebote. Ah, Y man. salga. Ese era el vacilón. Qué bacán. Entonces, en un momento... Quiere uno. ¿Y qué pasa si lo tiro? Claro. A ver cuánto se hunde cuando cae y vuelve a rebotar. Entonces lo tiré, ¿no? Y regresó y la quilla me cayó acá. Y me abrió totalmente. Yo tenía creo que 6 años. Acabo de probar el punto del cromosoma XY. El chorro de Totalmente. sangre caliente. El chorro de sangre, todo. Sí, no, obvio. no, me tuvieron que poner anestesia general para poder Bueno. coserme. ¿General? Sí, Wow. porque Claro, era muy si eres chico. chiquito, pero era muy claro. chico. Pues. ¿Sí? Si eres Claro, chiquito, no te claro. quedas quieto No te con quedas- anestesia es un local. problema, te tienen que poner anestesia general. Claro. Qué bravo. Tuve que entrar al quirófano y toda la nota. ¿no? ¿Cuántos puntos se pusieron? Como 5, creo que ni me acuerdo, pero ya casi no se nota la cicatriz, pero digamos, pasan esas cosas. Pues, con los Sí, chicos, sí, sí. Con los hombres, como dicen. El gen del juego. Es el gen del juego. Sí, O sea, claro. tengo totalmente un punto con el tema del cromosoma. Sí, ¿no? claro, claro. Mira, justo estábamos hablando antes que llegues del tema de la migración. Ah, sí, claro. Y esta cosa que se está generando ya en la frontera de Perú con Chile a raíz de la campaña electoral allá y como CAST ha impuesto como Claro. tema de campaña el hecho de expulsar a todos los migrantes irregulares, ¿no? Y se convierte en una cosa muy complicada. Más o menos, ¿tú cómo ves el tema y cómo crees tú que debería reaccionar el Perú ante una situación así, si se produce finalmente? ¿no? Quería reaccionado bien, de hecho, ¿ah? O sea, a mí me ha sorprendido el nivel de pantalones con el que ha reaccionado, porque Cast es un candidato. O sea, Sí, la claro. verdad es que fue muy desubicado de su parte ir a la frontera, por si acaso, ningún inmigrante. ¿Tú quién eres, hermano? O sea, perdón, ¿no? O sea, todo muy bien contigo, pero, o sea, tú puedes proponer que vas a tener Claro. fronteras seguras. Y Claro. eso está bien. Yo estoy totalmente a favor de las fronteras seguras. Pero de ahí a que tú llegues a una frontera y tú Y te tomas no tu tienes- Inca-Cola, además, ¿no? y tomándote tu Inca-Cola es un mate de la risa. Yo no sé si ustedes han ido a Arica o a Iquique. Sí, claro. Hermanos, ustedes siguen siendo peruanos. De todo corazón. Tienen chifa, tienen Inca-Cola. Es lo único rico que se come ahí, por cierto. Porque la verdad que se come horrible en Chile. Perdón, los quiero mucho, pero comen horrible. Y Cas va a la frontera y no habla solo de venezolanos, no habla solo de carteles, no habla solo de traficantes, porque hay traficantes de niños, hay traficantes de... O sea, las fronteras son lugares horribles. Todos estamos de acuerdo en eso. Pero tú no tienes nada que hacer allá
dando diatribas como si fueras pues un Claro, funcionario público, que pero aún también no es eres. verdad, pero también es verdad que es lo más probable es que él gane la elección. Que la gane, que ¿No es Dios cierto? bendiga a Kast y que gane la elección. Y pero una yo vez que creo se produzca eso- desubicadísimo de su parte. Se va a producir digamos, esta política de una expulsión de migrantes muy sostenida. Monstruo, que no los Y te traiga va a acá. generar igual el problema en Perú. Sí, sí, sí. Pero, a ver, nosotros hace muy buen rato ya estamos colapsadísimos de migrantes. O sea, y creo que estamos todos de acuerdo. Los migrantes, sobre todo los venezolanos que llegaron desde el 2008, entre el 2007 y 2008, que ya empezaron el éxodo, Claro. hasta hace 10 años, eran personas profesionales, venían a trabajar, personas muy honestas, X, Y, Z. Claro, fue esa migración de clase media, Así es. media alta, La que primera también ola, se digamos, fue ¿no? a otros países, no solamente al Perú. Primera y ¿no? segunda, porque Claro, fue clase alta y después ya clase media, Clase media, BC, profesionales, ¿no? BC. Y después Sí. todo se fue al hoyo. Sí, ya, ¿No? claro, Entonces, ya, claro, olvídate. empieza a llegar el Tren de Aragua, los cárteles, Sí, claro. bla, bla, bla. Cuando llega toda esa delincuencia, nosotros nos hemos dado cuenta que había una sobrepoblación en lugares que ya estaban sobrepoblados. O sea, y nosotros no tenemos para encargarnos de nuestros propios peruanos y todavía tenemos que ayudar humanitariamente gracias a Papi Vizcarra, gracias a Papi Sagasti, hermanos venezolanos, vengan cuando quieran, PPK, ¿no? Maravilloso los Claro, pero tres. digamos que el contexto era distinto, ¿no? El contexto era una ola migratoria producto de la Del dictadura de régimen Maduro. castrochavista. Claro, de Claro. Maduro y las consecuencias que trajo Chávez también, ¿no? Entonces, ese contexto no se puede, digamos, sobreponer en una situación 10 o 15 años después. Pero la O sea, época de tendremos que- Vizcarra, por ejemplo, ya para la época de Vizcarra, o sea, cuando pasa lo de PPK, ya estábamos colapsados. Yo recuerdo que la época de PPK era donde un poco se impulsaba. Ya, o se bacán, abría eso, ¿no? vengan. Y de hecho el APRA era uno de los principales Dios mío, sí. promotores de que hermanos venezolanos vengan acá. Jorge del Castillo salía con... Correcto. Recuerdo una señorita que era representante de una, Sí, no sé, claro. una Sí, organización de ciudadanos Solo el APRA venezolanos, desordenará al Perú ¿sí? aún más, ¿no? Pero, pero claro, o sea, eran contextos diferentes, ¿no? Definitivamente ahora la situación, digamos, en cuanto a la delincuencia, está desbordada, ¿no? Claro, pero digamos, ¿qué debería hacer un país en una situación como esa también, ¿no? Porque finalmente es gente que escapa de una tiranía Así es. y que está buscando un espacio, digamos, donde poder vivir, ¿no? Claro, No, o sea, yo- un migrante y es no bien viene porque complicado. quiere venir de vacaciones. o sea, viene empujado no por viene algo, porque le una gusta, por nada, circunstancia. viene Mira. por una necesidad real. Entonces, ¿cómo haces para organizar esa migración? Que es lo más complicado, en verdad, ¿no? En verdad, nosotros tranquilamente podríamos haberlo hecho si supiéramos lo básico de descentralización. Porque el gran problema no es que hayan venido, es que han venido únicamente a la costa. O sea, si se han puesto a pensar, han venido a Tumbes, Piura, Chiclayo. Claro, es que es el- o sea, Claro, que digamos que es la ruta ese- natural. la ruta natural de la No, pero costa. además es el siguiendo- espacio donde ellos mejor se acomodan, porque digamos, Así al es. venezolano pues no lo vas a llevar al frío tampoco, pues no se acostumbra ahí viene el gran problema. Nosotros Claro. no tenemos capacidad en toda la costa. Pero por último, por ejemplo, no llegan a Moquegua, no llegan a Moquegua, no llegan a la costa de Ancash. Claro, llegan poquitos. ¿Ah? Mira, llegan, yo estuve... pero llegan poquititos. Yo estuve... ¿Qué tal, Alejandro? Ya llegó Alejandro Salas, así que... Saludando. ¿Cómo está? Ahorita vamos a empezar a hablar de las dos condenas. O sea, dos golpes, además, ¿no? Tres condenas. Dos golpes, ¿no? Porque tu líder Tu líder. y luego tu expresidente. ¿no? Empezó. Totalmente, Déjenlo tomar totalmente. agua. No, esta es una conversa democrática. Absolutamente. Absolutamente. ¿No? Pero, digamos, para cerrar la idea de este tema, del tema migración, que es un tema muy complicado, muchos venezolanos no llegan a sitios básicamente por un tema climático. Correcto, porque están acostumbrados al Caribe. Al clima cálido, ¿no? Pero sí hay que tener en cuenta esto. Nosotros no teníamos un plan migratorio. O sea, y te lo digo porque justo el tema de migración, yo trabajo en Estados Unidos. Entonces, ahorita estoy como directora en un medio hispano en los Estados Unidos, que es Voto Católico. Y justo acabamos de sacar un documento sobre la migración. Porque, no olvídense, en Estados Unidos el tema de la migración es algo No, sí, muy sí. álgido. Totalmente, ¿Por ¿no? qué Totalmente. les digo esto? Porque de hecho, o sea, Estados Unidos es un país
que tiene una política migratoria porque está acostumbrado a recibir migrantes. Medio Estados Unidos está hecho por migrantes. O sea, la economía todo está hecho por migrantes. En gran medida está sostenida Es más, por los migrantes. los Estados Unidos son Estados Unidos de migrantes, porque las comunidades nativas de los Estados Unidos, olvídense, me voy en historia 5 el horas. nativo, Fueron digamos, arrasados, o estadounidense o norteamericano, Es indígena. ahorita es minoría. No, es inframinoría. Sí, claro. A eso voy. Entonces, a ver, Claro, es o sea, un por país... eso te digo con qué cara a veces sale Trump y dice, no queremos que entren los migrantes. Sí, ¿no? o sea, es un país construido por migrantes, o sea, totalmente. Pero a eso voy, o sea, es un país que está acostumbrado. Nosotros no teníamos un plan migratorio porque nosotros éramos los migrantes, gracias a Alan, un abrazo, ¿no? Entonces, nosotros fuimos los migrantes en su momento, nosotros tuvimos ese gran problema y nosotros no teníamos un plan migratorio, no teníamos una idea de cómo recibirlos. Entonces dijeron, no, vengan, todo bien, nosotros los ayudamos. claro, eso y es está un hermoso tema el espíritu, complicado. nosotros Sí. tenemos ese espíritu paternalista porque, Solidario. a ver, no, y porque es histórico. El Perú fue todo. De Panamá a la Tierra el Fuego. O sea, acordémonos que desde sus orígenes históricos el Perú fue todo. Entonces tenemos este sentido paternalista con todos los demás países y los queremos ayudar a todos por igual, a pesar de que después nos metan un puñal como Bolivia y la Guerra del Pacífico. Pero, digamos, ¿no? Nosotros siempre estamos como con ganas de ayudar a todo el mundo. Por eso Malvinas, por eso XYZ. O sea, siempre pasa. Entonces, por ese historial de ayuda... Todo nos pasa por buena gente. Es correcto. En verdad somos terriblemente lornas como país, pero sí creo que es importante que nosotros hagamos una política migratoria que no deje de ayudar a nadie, pero que priorice al Perú, que priorice a los Claro, peruanos. que haya una política en verdad. Por ¿no? supuesto. Que no hay en verdad, ¿no? Que no hay. Le Pero, falta digamos, nacionalismo a en ese esta cuestión liberalismo. también, acá hay Pero varios ya factores que también. está Alejandro, y gracias reiteradas por estar acá. Ayer cuando se leyó la sentencia, se leyó el testimonio de esta chica de TV Perú que estuvo en el momento del golpe. Sí. Y contó que cuando ya estaban por darse el mensaje, tú llegas. Y Betsy le dice al presidente, Betsy Chas le dice al presidente, está Alejandro Salas afuera, que entre, y el presidente le dice, no. Y no entras. Entonces mucha gente está diciendo que gracias a eso te salvaste de no estar metido en Por un pelo, incluso. en la condena por un pelo. Dice, no. Así he dicho, así he escuchado. así he escuchado. Te dijo que a veces rodilla. Eso lo puso Jesús Verde y lo han replicado, ¿no? Pero se lo respondía a Jesús, ¿no? Así no fue. O sea, te voy a comentar cómo fue. Suelta el Y chile. lo de la periodista también es anecdótico y ahora les voy a contar por qué. Ya. Nosotros estábamos citados, por lo menos quien te habla, para las 2 de la tarde para ir al Congreso a defender la vacancia. Y en la mañana, claro. en la mañana se cambian los planes y dicen a todos, vengan a Palacio. Con el famoso tweet, ¿no? Perdón, El WhatsApp. sí. Con el Entonces, famoso WhatsApp. Yo no hago caso al WhatsApp, ¿no? Y dije, no, que vayan nosotros, yo tengo que estar preparado para... Había pasado 3 noches haciendo la defensa del Congreso. Y bueno, no hago caso, no respondo y me llaman y me dicen, lo están esperando en Palacio. Entonces dije, ya está pasando algo. Entonces agarro y salgo a Palacio. El Ministerio de Trabajo está cerquísima a Palacio de Gobierno, está mucho más cerca que otros ministerios. Sí, claro. Y llego relativamente rápido, pues llego en 10 minutos con la escolta, ¿no? Y llego y efectivamente yo me anuncio con el edecán. A los decanes yo los conocí y le dije, hermano, ya llegué, han citado para tal hora, diles que estoy acá, por favor. El edecán entra. Claro. Y luego el edecán que entra, sale, me mira, no me dice nada y se vuelve a meter. Oye, hermano, avisa que he llegado. Porque yo pensé que adentro, en el salón Grau, porque hay un salón adentro, Claro. pegado Que está la antesala al despacho, ¿no? Ya había una reunión y que pensarían que yo había llegado tarde. Pues. Claro. Y el decán sale y me dice, ministro, el presidente no lo va a recibir. Entonces yo dije, bueno, ¿qué pasó acá, no? O sea, dije, bueno, ok. Y empiezan a llegar otros ministros y estamos ahí en el Salón Quiñones, ¿no? Y empieza la macana. O sea, yo me entero Estaban con todos los ministros en el Salón Quiñones. O sea, nosotros junto con los que iban llegando. Con los Había que iban llegado llegando. la Ya, producción. claro. No pasó nadie, en realidad. No pasaron. No Claro. sabíamos qué estaba pasando adentro. Claro. Cuando de pronto empieza el mensaje a la mensaje. nación. Claro. Entonces, obviamente, pues yo soy una persona formada en temas constitucionales, ¿no? Empiezo a leer cuando él habla de un régimen de excepción. El régimen de excepción en la Constitución es constitucional, pero necesita el acuerdo del Consejo de Ministros. Claro. Entonces yo dije, nos han llamado a todos para regularizar un acta.
está dando un mensaje sin autorización del Consejo de Ministros. Pero el régimen de excepción no implica tirarse el Congreso. No, para nada. No es Pero cierto. lo que yo entendía es que estaba encontrando una justificación Ya. jurídica o legal. Obviamente ahí eso levantó mi molestia. Ya. Entonces yo empecé a replicar en el salón qué está haciendo, ¿no? Y no me fui. No me fui de manera inmediata. Preparé un Twitter sin lanzarlo. En ese momento Twitter o X, ¿no? Sin lanzarlo. Esperé que termine, que se abran las puertas. Cuando yo entro, me encuentro con la periodista de TV Perú y ahí viene la anécdota. Desde que yo entro y ella me ve entrar. Ya. Y lo que yo hago es acercarme y decirle, usted ha leído un delito, ¿no? Y me quedo en silencio para escuchar qué me iba a decir. Y me dice, no tenía los votos en el Congreso. Listo, entonces yo giro y gatillo mi Twitter y me voy, ¿no? Sin saber si eso iba a dar resultado, si no iba a dar resultado. Claro, claro. ¿Por qué la anécdota con la periodista? Porque el día siguiente nos cita Fiscalía. Vamos a la avenida Bancay y los periodistas obviamente se acumulan, yo bajo. ¿Por qué pasó lo que pasó? ¿Usted sabía que eso? Claro, claro. Y la periodista de TV Perú me De pone acuerdo. el micrófono y me dice, señor Salas, ¿qué pasó el día? Ella misma. sí. Ella misma estaba Claro, ahí. entonces yo... ¡Qué caripalo! Yo en vivo lo que le digo es, pero ¿cómo me preguntas qué pasó? Si tú has estado ahí, tú me has visto. Ah, pero es una manera, Claro. o sea, entre ustedes habrán tenido ese episodio, pero obviamente si estás en un momento en el que todo el mundo pregunta, O sea, sí, nadie, preguntas nadie- eso. Pues, claro. nadie se dio cuenta del detalle porque nadie sabía que ella había No, estado ahí. cuando pues, sale claro, mi declaración en vivo, dicen, oye, a ver, llamen a la periodista. Ni Pilato se atrevió a tanto por mi madre. O sea, la echó. Que su declaración fue La muy echó a Cintia Valpartida. Que su declaración fue muy valiosa, su declaración fue muy valiosa también, ¿no? No, Cintia sí, Valpartida lo estuvo que ella en ha el escenario, contado, fue sí, muy- sí, sí. muy, Y en muy ese valioso. momento, dime una cosa, y en el momento que termina el mensaje y se abren las puertas, ingresas, ¿qué otros ministros ingresaron ahí? ¿O solamente fuiste tú, No, los yo otros entré, ministros? yo entré raudo, o sea, yo Ya. no, en un momento que te ciegas, te pones como un caballo para correr, Ya. y entré porque yo quería encontrar una respuesta de lo que había pasado, ¿no? Estaba Betsy Chávez dentro Estaban del- a un costado, entonces... ¿Con Aníbal Torres? No. Estaban a un costado, entonces... Los dos. Estaba Bobbio, ministro de Defensa, Claro. Huerta, Claro. Chávez y Aníbal. Claro. Entonces yo simplemente entro adentro y lo emplazo a él, ¿no? ¿Por qué lo emplazo? Porque había sido un grupo de ministros que lo habíamos ayudado absolutamente con toda la buena voluntad de querer ayudarlo. Con toda la buena voluntad. Claro, yo recuerdo que usted Estaba era uno de los principales defensores de... Claro, lo que pasa es que, Así a en ese ver, momento. estaba César Landa, por ejemplo, expresidente del Tribunal Constitucional, ¿no? Estaba Curburneo, estaba Quinteabla, ¿no? Ellos obviamente no eran políticos, no tenían la formación política, entonces los encargos de defensa que le hacíamos era de defensa técnica, de defensa, digamos, en jurídica, medios, digamos. me lo daban a mí, políticamente hablando, además me designan vocero. Entonces, ¿qué sentí en ese momento? Porque entro molesto, porque lo habíamos ayudado tanto que, o sea, nos puso en riesgo, pues, ¿no? Sí. Nos dejó Sí, en offside. obviamente, claro, Nos claro. dejó en offside, entonces, Sí, claro. obviamente claro, pero había... y después ya de 3 años, ¿qué lectura tienes en el sentido de por qué hizo eso, qué pasó, qué lo llevó a esto? Yo creo que, bueno, mi padre, que en paz descanse, siempre nos hablaba de las operaciones psicológicas, ¿no? Que se suelen hacer con la finalidad de poder desestabilizar. Yo Ya. creo que a él hicieron un trabajo de largo camino de una operación que lo terminó afectando a él, ¿no? ¿Pero desde dentro del gobierno? Yo creo que hubieron varias situaciones, ¿no? Desde el momento en el cual, por ejemplo, él vio cómo apresaban a la niña que él había criado, que era la hermana de su esposa. O sea, Pedro Castillo yo lo he visto en algún momento determinado, y eso también se los cuento como anécdota, ¿no? Llevan presa a la quien él llamaba a su hija, y lo vemos que se le caen lágrimas, ¿no? Se sienta, se coge la cabeza y dice, ya no puedo más con esto. Entonces, se le calma, ¿no? Estaba sumamente afectado en ese momento. Ese era un día que había habido Consejo de Ministros. Entonces yo le digo, presidente, tranquilo. Y los ministros estaban también viendo por televisión cómo se llevaban a la hija. Y era un velorio. Entonces yo lo que hago es decirle a los ministros, "Oh, esto tiene que seguir, ¿no? O sea, finalmente, lo que se trata es encontrar estabilidad. No podemos desestabilizar tampoco todo, ¿no?" Y en realidad la hija no había estado. Se le recomendó, ¿no es cierto?, que su hija no podía ser pues otro Silva, otro sobrino, no podía estar en el paquete de los prófugos, es parte de su familia. Claro. Gente que vaya, que se entregue al final, pero ¿en manos de quién se va a entregar? Bueno, estaba Patricia Benavides en ese momento en la fiscalía. Y hay consejo de ministros y lo que yo hago les todo ver un velorio y
y al ver el velorio, los periodistas estaban con las cámaras para ver quién, digamos, asentaba en ese momento alguna molestia o alguna... Y bueno, ese día era mi aniversario de matrimonio, ¿no? Entonces lo primero que hago yo es coger el micrófono y agradecerle a mi esposa por las hijas que me dio y por el matrimonio digamos, que nos unía, ¿no? Entonces, obviamente a los periodistas los descuadró porque dijo, en un momento tan tenso, este compadre se pone a... En realidad lo que quería era romper el hielo con los demás ministros que estaban en la mesa, porque era... O sea, hubieron momentos muy difíciles, y lo que es cierto, y es verdad, y es real, es que mi formación política es una formación política desde los 17 años en Somos Perú, del cual ya renuncié. Y a mí el partido, como hay en otros países, en lo que es un gobierno a ancha base, me dan el encargo, ¿no es cierto?, de asumir un ministerio, porque el presidente estaba pidiendo ayuda a diversos partidos, en diciembre del 2021. Yo juramento en febrero del 2022. Y eso fue lo que se hizo. ¿Qué me marcaba Piqui? ¿Por qué me compro el pleito? Porque quienes yo veía que los atacaba, muchos de ellos, yo los he visto cuando me he criado y me he formado, algunos mayores y algunas mayores, y los señalaban de corrupto, los señalaban de muchas cosas. Y yo sabía quiénes eran uno por uno. A mí nunca me interpelaron y nunca me censuraron. Porque si sabían que me daban micro y un micrófono, y yo se los dije, yo les voy a cantar sus verdades a cada uno. Entonces, me compré el pleito. Yo lo único que pedí era paños fríos y hielo. Y siempre se le recomendó al presidente Castillo el hecho, obviamente, de tratar de generar estabilidad en el país. No susto ni miedo, sino estabilidad. A tratar de que por lo menos termine su mandato. El presidente tenía... Has estado, digamos, bastante tiempo trabajando al lado de él. ¿Tú sentías que él tenía el carácter para ser presidente? No, yo creo que él fue un sindicalista que hizo seguramente el tema, digamos, de su gremio. Claro, o ya que, ya lo que más hablas del tema importante que del pudo sindicato, hacer o tú sentías que era más, que él nunca dio el paso de jefe de sindicato a presidente. No, claro. ¿Por qué? Porque, a ver, nadie nace sabiendo ser presidente. Ah, no, claro. En primer lugar, ¿no? O sea... Eso es verdad. Y ¿no? lo primero que uno tiene que hacer es siempre rodearse de gente que te pueda de una u otra manera ayudar. Lo que él hace en un principio es rodearse los 6 primeros meses, en donde yo, por ejemplo, no participé en ese gobierno, en los 6 primeros meses, fue rodearse de mala gente, pues, ¿no? O sea, sale el escándalo de Samir Villaverde, Carolín López, Bruno Pacheco, los sobrinos, Zarratea. Claro. Entonces ya, cuando eso explota, eran 6 meses y ya se había súper desgastado en 6 Totalmente. meses. Entonces, yo entro después de esos 6 meses Pero lo a sigues tratar de defendiendo, encontrar ¿qué? estabilidad. Pero lo seguiste defendiendo, Pecholo. O sea. No. A ver, se trataba de encontrar estabilidad. Y O sea, como Alejandro te es un digo, demócrata, yo lo conozco. Y yo entré a tratar de generar ese puente, porque conocía también a quienes de una u otra manera atacaban. Es más, o sea, había capacidad de diálogo con ellos, o sea, había entendimiento. Sabían que cuando se iba a conversar algo de alguna problemática, el entendimiento se podía dar, ¿no? Pero bueno, ya eran otros objetivos también. O sea, el objetivo era sacarlo porque había que sacarlo por quienes Claro, querían sacarlo. O sea, ¿no? digamos, O sea, la izquierda también lo sacó. O sea, O sea, ¿usted cree que de finalmente- repente debió él, digamos, ya, ¿sabes qué? Si quieres, vácame. En vez de dar este intento de golpe de Estado, ¿qué hubiera sido mejor? Pero por supuesto, claro. Cerrado. O sea, él hubiese... O sea, porque eso ya es un acto político. Él ¿no? hubiese O sea, salido, políticamente claro, piensas, ya sabes que vágame si quieres. ¿no? después de la defensa que quienes íbamos a ir a hacer respecto al tema de la vacancia ese 7 de diciembre y después de la defensa que él iba a hacer, porque él tenía, en el esquema, él tenía preparado 12 minutos para hablar. Nos Ya. habíamos distribuido el tiempo porque nos habían dado 1 hora. Iba a hablar Benny Espinosa, iba a hablar Quien Te Habla, iba a hablar César Landa, y él iba a cerrar, ¿no? Estaba diseñado absolutamente todo lo de ese día. Y por supuesto, o sea, el tema era, si se tenía que perder el partido, que se pierda en la cancha, ¿no? Claro. Era pero finalmente... en ese momento no estaba definido que había votos para la vacancia. No estaba definido. No estaba definido. No, la Claro. votación de la vacancia se define después del golpe. No, pero digo, pero antes del golpe, Por eso, en el antes- escenario que alcanzaron está los poniendo votos, Alejandro, entiendo. Sí. en Antes ese no, escenario se estaba no peleando. estaba Mira, definido el tema de la votación. El día 6, un día antes, cuando vamos a exponer los argumentos con Benji, ¿no? y otros actores más de lo que íbamos a exponer en el Congreso, todos los ministerios tienen una oficina que es importante, que es la Oficina de Coordinación Parlamentaria. Sí, La sí. coordinación parlamentaria, en realidad, el funcionario de la coordinación parlamentaria, más que estar en su oficina viendo lo que el Congreso le pide a un ministerio, se la pasan en el En el Congreso. Congreso. Sí, claro. Testeando y solucionando los problemas que le piden a un ministerio. Sí, sí. Entonces, estos coordinadores parlamentarios tienen cercanía también con muchos congresistas. O sea, llegan Claro. inclusive a tener amistad. Sí, sí, sí. Entonces van testeando
¿no? Y por ahí el congresista te dice, no, yo no voy a votar por la vacancia, ¿no? Otros que te dicen, sí, no, se tiene que ir. Igual ya se estaba inclinando la balanza. Entonces, ¿ah? ellos van anotando y van apuntando. Claro. Entonces, teníamos el 6 de diciembre un escenario crítico en números, votos, que era, sí. sí, exactamente, que eran 83 votos. Claro, No llegaban a los 87. claro. 4 de la tarde del 6 de diciembre. Y un escenario optimista, 78 votos. O sea, vale decir, ¿no? Pero claro, a la mañana siguiente sale Salatir Marrufo, ¿no es cierto? Sí, Perfecto claro. delincuente que ahorita está libre, ¿no? Que debería estar preso. Y que estaba coordinado para que salga también, ¿no? Eso es verdad. Tampoco no nos podemos Pero hacer bueno, Pero tontos, esa es ¿no? un O poco sea, la mecánica que se ha utilizado en los últimos 6 Con los colaboradores años casi, ¿no? eficaces. Sí, claro. Aparecían justo los personajes que eran los que daban Claro, o la el denuncia, testimonio ¿no? Sí. delator Y de ahí fundamental para de ahí empujar salen ese muchos, mecanismo de la vacancia. salen muchos mitos, ¿no? Porque en realidad no se llega a saber, la única verdad la tiene Pedro Castillo. Y es que le dicen, mira, por lo que está hablando Salatín Marrufo, ahorita está yendo la policía a detener a tu hermana, a tu hermano, a tu papá, a toda tu familia se la van a llevar. A las 11 de la mañana se las llevan. ¿No? O sea, eran mitos que salían y es que él se ve presionado Claro. supuestamente, ¿no? O sea, eso no se sabe. Sí, no pues, se sabe. verdad, no. No se sabe cuál fue ¿Y la cuándo motivación. planearon llevarlos a México? A su ¿Cómo? familia. A la familia de Castillo. ¿Cuándo planean llevarlos a México? No, esa parte no la sé. O sea, Porque ellos llegaron antes que él. ¿a dónde? A México. ¿A qué A la embajada. Cuando salen Ah, del la palacio y embajada. van a la embajada, Claro. dices tú. Sí, no, claro, Ellos salieron eso fue antes al que él, toque. entonces ¿en qué momento No, deciden eso? No, yo, o sea, lo que yo he visto es que él sale con la familia. hija, con la familia. Y solo a él lo detienen y obviamente a Sí, Emilia lo y dejan. y el otro carro donde estaba la Sí. esposa sigue sí y se llega. va a la embajada. Claro. Sí, claro. O sea, era. Y la era- propia Betsy Chávez sale a la embajada de México y Sí, en un sí, momento sí, bien paloma, de hecho. cambia de rumbo y se va al Congreso, ¿no? Sí. también. Sí, claro. Fue un día difícil para quienes quisimos ayudarlo porque, claro, o sea, a ver, tú no sabías si iba a resultar o no. Y Sí, si iba a claro. resultar, yo iba a resultar ser el primer opositor. Después de ser el primer colaborador, iba a ser el primer opositor. Claro, Pero a mí lo que lo que se me hace muy raro, no sé si ustedes están de acuerdo, es que, claro, si tú tomas una decisión como esa, de dar un golpe, tienes que tener, creo yo, y sobre todo porque está Aníbal Torres, me parece, ¿no? Que es una persona inteligente, preparada, todo, que tienes que tener por lo menos una idea que vas a tener un cierto apoyo de las Fuerzas Armadas. Si no, es sí. una locura, ¿no? O salvo que en su locura Aníbal Torres lo haya mandado pues al bombo, ¿no? A Castillo. primero tienes que tener apoyo político de tu Consejo de Ministros, ¿no es cierto? O sea, el Consejo de Ministros tiene que refrendar un documento que te dé alguna luz de legalidad, como por ejemplo un régimen de excepción. Claro, como hizo ¿No? Fujimori, ¿no es cierto? Pues claro, entonces te das Claro. alguna vestimenta de legalidad y de ahí seguramente vas avanzando, convence seguramente a las Fuerzas Armadas, mira, ya políticamente se ha tomado esta decisión, ustedes tienen que estar conmigo, esta es una decisión constitucional, etcétera, ¿no? Ya las Fuerzas Armadas verán si le creen o no. Pero no hubo nada de eso. No, claro, no, por eso Nunca. mismo digo yo, o sea, es muy complicado. Pero no solo no hubo nada de eso, sino que además Castillo puso gente como Béjar, que insultó a la Marina. O sea, ya tenías, obviamente, a las Fuerzas Armadas medio en tu contra. Por Mira. eso mismo, mira, con esa misma razón, tú dices, o sea, ¿cómo O logras- sea, fue de no Gil sé, que hizo es el muy golpe. complicado, en verdad. Lo hizo de Gil. A ver, yo les voy a decir algo, ¿ya? Por supuesto, el comunismo es desfasado, no debería existir, y en el Perú el comunismo está asociado con el terrorismo. De hecho, el CONARE de Castillo está asociado con Sendero. A ver, pero el comunismo existe y facciones del comunismo existen. Y siempre el comunismo va a tratar de una u otra manera de estar en algún lado, ¿no? Bueno, en el gobierno de Castillo, en su primer momento, Tío, trataron de estar harto ahí rojo, tío. y le abrió la puerta. Sí. ¿no? Y ahí empezó una serie de problemas que obviamente había. Mira, cuando él me dice, ministro, me dice, yo recién asumida, me dice, ¿qué errores estoy cometiendo? ¿Qué puedo hacer? Estábamos conversando. ¿Cómo me hago nosotros. más progre? No, ahí pues, pregunten el video. Párese usted en una plaza, le dije, presidente, levante el micro y diga que usted no es comunista. Diga que no es terrorista y que la gente no se asuste, que a nadie se le va a quitar nada. Porque la gente está viviendo con ese temor. Era marzo, principios de abril. Y hay un video que él levanta el micro. Eso, 2 días antes conversó conmigo. Porque él miraba, ¿qué puedo hacer para calmar todo esto? Lo primero que tiene que hacer es quitar ese miedo. O sea, asociar su gobierno con eso es una época de terror, le digo. Eso no se puede hacer, ¿no? Tienes que tomar posición, ¿no? Y obviamente, entonces él toma el micrófono en esa plaza y empieza a expresarse de esa manera. Entonces,
creo yo que había que encontrar un punto medio de que él tendría que demostrar que había muchas cosas que cambiar en el país. Porque, a ver, también te digo, o sea, los de al frente, los que lo atacaban, muchos de ellos resultan ser unas artes miserables también, ladrones de primer mango, ¿no es cierto? Y que ahí están y siguen disfrutando seguramente desde el Congreso muchas cosas, ¿no? Y claro, hablan de sacar, de democracia, corrupción, tremendos choros. Yo los he visto cobrando plata, ¿no? O sea... ¿A ¿no? quién exactamente? No, o sea, hay tremendos choros. Diga nombre, diga nombre. ¿no? Entonces, un nombrecito. Give aunque me sea. the name. Entonces- Un nombrecito. se han dedicado a negocios, ¿no? Muchos de ellos vienen de temas municipales, o muchas de ellas de temas municipales, ¿no? Negociando con zonificaciones, cambios de zonificaciones. Entonces, que no vengan a darse los pulcros, ¿no? O sea, porque también se les conoce. Si ellos a mí no me interpelaron o no me censuraron, sabían, porque a muchos de ellos, como te voy a repetir, muchas cosas se les hubiese podido decir. Y dos, sabían de una u otra forma que callado no me iba a quedar, ¿no? Entonces, se armó este conflicto político, y que bueno, que terminó con lo del 7 de diciembre, ¿no? Ahora, Lamentablemente. ¿usted cree que claro. Castillo es como que una víctima de las circunstancias finalmente? O sea, porque todo este asunto de la operación psicológica que usted menciona y las presiones de un sector de la clase política y la asociación de las narrativas del comunismo, el terrorismo con su propia figura, hicieron de Castillo finalmente diera este intento de golpe, este intento de golpe, ¿es víctima de las circunstancias? Él tiene que haber tenido Sí. alguna motivación, y a mí no me queda la menor duda que la motivación ha sido el temor de lo que le podía pasar, ¿no? O sea, es lo que yo pienso, ¿no? Entonces, ante eso, lo que decidió fue tomar el control de una manera absolutamente errada, ni siquiera preparada, o sea, hizo cualquier cosa. Le como pregunto se dice esto de siempre. víctima de las circunstancias porque también existe esta narrativa de que no, fue una víctima, ¿no? Lo empujaron a hacer eso. Pero yo sí creo que él terminó orillado psicológicamente. O sea, sí, Ya. él fue. Sí, o sea, sí creo también que mira, afecta una mira, afectación yo psicológica. les cuento algo, ¿ya? O sea, y ya esto se los cuento despachando también en Palacio. Una pantalla como la que tenemos acá, estábamos hablando de algunos temas. Y el Congreso estaba discutiendo el tema de que si él viajaba o no viajaba al extranjero. No le den permiso, que se va a escapar. Y sale en un canal de noticias, una entrevista, eran 7 de la noche más o menos, y sale un político, dinosaurio él, y dice, no debe salir, no, él, aparte, ¿para qué va a ir al extranjero si no sabe ni hablar? O sea, no va a hacer pasar vergüenza, no le den permiso. Se fue ¿No? Montoya, creo. Revisen. Estoy Pero tratando de diga hacerme. nombre, Qué tibio, Es que hay varios brother, políticos qué dinosaurios tibio, también. Entonces, habla, pi. Hay varios dinosaurios también. Él voltea. Son tantos que en uno... Mira la imagen y yo le digo, presidente, ¿está escuchando lo que estoy diciendo, presidente? O sea, pues, ¿está escuchando lo que estoy diciendo? Apague eso, ¿para qué escucha, no? Cuando voltea, veo una persona que le caían las lágrimas. ¿No? Y con la pregunta, ¿por qué? ¿No? Dije, ¿pero para qué se contamina, Leo? ¿Para qué se contamina? O sea, ¿eso le va a afectar? No le va a afectar, contéstele, pues alguien contéstele. Agarre el micrófono y contéstele. ¿No es cierto? ¿Para qué se va a afectar? Entonces, esas cosas, obviamente, ya, Bueno, pero ya yo eso sí te veía a habla una del persona temple, afectada. ¿no? ¿Ah? Eso te habla mucho del temple también. Y de del, la persona. y del ¿no? ser humano también, ¿no? No, Obviamente, está bien. O sea, obviamente- uno puede. O sea, en una situación como esta en que tú eres presidente, digamos, o tienes un cargo público importante, tú tienes tu lado personal y con todos tus temas y todo, pero claro, tienes que desarrollar un temple que te permita batallar en esa situación del cargo que ocupas. Pero es en que verdad. Alejandro lo ha Y- dicho claramente, pues él era CONARE, o sea, él era un sindicalista. Entonces estaba acostumbrado a que siempre lo arenguen como líder y lo que sea, y cuando se encuentra con un escenario político 10 veces más grande, Claro, es verdad también. jugaba futsal y pasó también a con jugar una en carga el Mundial. racista y clasista que... No, eso también es mucha, verdad. Y es verdad no que le vista hicieron en apanado muchos- desde que muchas décadas, asumió, en ¿no? realidad, o sea, Le hicieron apanado desde que asumió, eso también es verdad. claro. Político, ¿no? Sí, claro, Sí, claro, claro. claro. O sea, y no Pero no solamente, era por las puras, No ¿no? solamente eso, ¿no? O sea, a ver, antes de que Castillo asuma, que yo no lo conocía, ya había ganado, ¿no? Subió la canasta básica familiar, el dólar subió, los capitales empezaron a irse del Sí, país. ¿Y por Entonces, qué, y él todavía no había puesto un pie en Palacio. Por campanita. No había puesto en un pie en realidad, Palacio. yo me si imagino, vienes, o sea, si vienes de la mano de Cerrón
Y con un plan de gobierno donde... Claro. O sea, a ver, yo vaya más allá de eso. O sea, No el es la discurso primera vez que era pasa. el Claro. comunismo te va a comer. Sí, claro, ese es el discurso. Va a capturar las instituciones. Ese es el discurso. Te van a quitar tu casa. Ahora, yo no les vas a pre- tener oportunidad de nada. yo les Pero no pregunto- solamente yo les- eso. yo les- O sea, yo les lo pregunto que a ustedes. estamos viviendo ahora, Sí. con captura de instituciones, Sí, sí, con sí, una sí. serie de jugadas políticas que ponen a piezas o fichas en instituciones que deberían ser independientes. O sea, eso es parte de lo que esos discursos también señalaban en algún momento. Y que ¿no? por O sea, supuesto que había pero ahora nadie dice nada. y que por supuesto que habían ideas comunistas que le daban vuelta. También, por supuesto también, que claro, sí. porque solamente, o sea, Ahora, ver el no le ideario daban de vuelta, Peña era la base. Ahora, ¿qué medida comunista dio Castillo? Díganme una. ¿Cómo que? A ver, No, díganme una medida comunista. Mira, Una. ¿Saben por qué no las dio? no puedo gobernar. ¿Saben por qué no las dio? Porque hubo gente que se compró el pleito adentro. Y que Ya- le pedía, ¿no es cierto?, no escuchar determinados extremos. Te pongo un ejemplo. Yo siendo ministro de Trabajo, le insistían para unificar el sistema de salud. Que ya no exista de salud y que salud pase a ser parte del Ministerio de Salud. Más caos. Y había presión. Entonces yo le dije, presidente, si usted va a tomar esta determinación, va a dejar al sistema de salud de los trabajadores, los que aportan, y esto va a ser... Y el salud no es Rebagliati. Presidente, salud es todo el Perú. Dice así nomás ¿no? el sistema de son salud 12.000 millones de presupuesto. O sea, el Ministerio de Claro. Salud, que depende del Ministerio de Trabajo, tiene 12 veces más el presupuesto del propio Ministerio. El Ministerio de Trabajo tiene 1.000 millones de soles de presupuesto. El Salud tiene 12.000 millones de presupuesto. No, pero es que la salud está dispersa, presidente. No, lo que quieren hacer es simplemente, quienes les plantean eso, es el interés de lo que salud genera. Pero el dinero de los trabajadores, ¿dónde se va a ir finalmente? No, mire, presidente, tome usted la decisión. Yo voy a sacarnos ahí. No, pero Salas me decía, ¿no? Entonces, yo tenía una fortaleza. Y la fortaleza era que era prácticamente el único que ponía el pecho políticamente para que las balas no le caigan, ¿no? O sea, ponía el pecho políticamente y me compraba el pleito. Entonces, él sí, en algún momento determinado, antes de que, por ejemplo, Bexy Chávez sea premier, un 25 de noviembre, él una semana antes me llama y me dice, vas a asumir el premierato. Así, presidente, sí vas a asumir el premierato, me dice, pero, quiero dejarte algo en claro, me dice. Hay un sector del Congreso que es el que te pide que mejor seas tú el premier. Y hay un sector ahí que a mí no me gusta, pero no sé por qué te piden, ¿no? Dije, presidente, mire, si usted me va a designar a mi premier, primero, tiene que hacerlo con alegría, le dije. Tiene que hacerlo convencido. era la resignación. Tiene que hacerlo convencido de que realmente quiere. Y dos, le dije, si usted sí lo decide, obviamente necesito dentro de la mesa por lo menos un equipo de trabajo que yo quisiera también proponérselo, ¿no? Bueno, faltaban 3 días para los comentarios y me dice, vas a asumir el liderato. Claro, la historia hubiese seguramente inclusive para él cambiado, ¿no? En la noche del 25 es la juramentación, ¿no? Yo en realidad le dije, presidente, yo ya le había planteado que lo iba a acompañar hasta el próximo año, va a decir hasta el 2023 porque ya me sentía agotado. Y almorzando veo la juramentación de Bexy, o sea, claro, ¿no? Ya, pero- Uy, lo atrasaron, pero groseramente, Claro, entonces- groseramente. O sea que te atrasaron esa vez y también No. en el momento del Ay, golpe. pero yo Te tengo una atrasaron pregunta. 2 veces, esa vez y en el golpe. Eso, pero escúchame, Cholo, ¿cómo llegas? No, porque con Premier conmigo no, jamás se tomaba otro rumbo distinto, ¿no? ¿Cómo pasaste de Vizcarra a Castillo? O sea, ¿cómo te hacen el nexo con Castillo? ¿Cómo lo conoces? Cuéntanos la anécdota. Martín Vizcarra es mi amigo antes que Pedro Castillo. Oye, O sea, tus yo lo tus conozco- amistades cuestionables, la verdad que no las voy a Yo tocar. lo conozco, yo lo conozco a Martín en la campaña de ¿Y si tienes camas? de las elecciones generales. No, mira, como que lo conozco también a Gerí. Me imagino. Oye, ¿verdad? Claro, Es tu porque son de partido, Somos pues. Perú, pues, ¿no? Es tu partido. Mira, ¿Dónde Gerí somos? es de la cama de la formación política de donde yo salí, más o menos. Yo soy mayor que él. Son promo. Ya. Más o menos 8 o 9 años mayor que él. Lo conozco, siempre... ¿No lo ha llamado para asumir algún tipo de No, porque- responsabilidad? dentro No, de- pues. Gerí No, siempre- pues. Gerí, inclusive en el propio partido tenía mucho celo conmigo, ¿no? O Ah, no te sí, creo. claro. ¿Por qué, ah?
Porque no estaba muy preparado, o sea, no era una persona que Geri hablaba no mucho. estaba muy preparado. No estaba- ¿Y ahora no- cómo no- lo ve? ¿Está preparado? o No, considera que- ahora le están haciendo una campaña de imagen potente. Le están ¿no? haciendo, o sea, todavía no está preparado. Y él no Están participa. haciendo algo. No, No, pero, pero está hablando escucha- solo de la campaña de imagen, campaña. ¿ah? Nada ya, más. solo- El Bukele de Sí, Temu. claro, Sí, claro. Es una campaña de imagen. O sea, todo a Geri, pregúntele temas de realidad del país y te habla generalidades. O sea, Entonces no se está notó en la preparado. entrevista con No, Beto. no lo ¿ah? vi. Se notó en la entrevista te con habla Beto. generalidades, o sea, Beto le ponía la pelota para que meta gol. Se notó, no, se mira, notó que habla de generalidades en la el entrevista con partido, Beto, cuando eso sí es decían, cierto. va a haber un debate, va a haber quién sale, ya, sale Salas, ¿no? Bueno, pero es la figura que se sostiene ahora desde digamos, los grupos que mantiene el Congreso, ¿no? Con Boluarte pasó lo mismo. O sea, la señora no estaba ni desatada, Mira. pero la tenían ahí. Oye, pero ¿verdad? Lo ¿Cómo? tienen ahí también. Mira. Geri es un presidente de Somos Perú con una bancada de 5 congresistas. O sea, es lógico y se cae de Maduro, que es el Congreso quien lo sostiene. Claro, sí, y que es obviamente, el Congreso claro. quien les fue cómodo, Geri. ¿No? O sea, les fue cómodo. Y obviamente, pues si Geri hace algo en contra del Congreso, como por ejemplo derogar algunas normas que son críticas por la opinión pública respecto al tema de la criminalidad, no lo va a hacer, pues si no tiene la autorización del Congreso. Claro. Es así de No, sencillo. sí. O sea, está totalmente sostenido por el Congreso, ¿no? No, sí, eso es absolutamente. Pero mira, antes de pasar a Vizcarra, a mí me ha quedado una pregunta del tema Castillo. ¿Cómo lo conociste? No. Aparte de eso es, ¿cuál era el papel de Dina en el gobierno? Era un papel extraño. Y finalmente, ¿cómo se produce la traición? Era un papel extraño. Mira, Casi infiltrado. Cuenta el chisme. Era un papel bien extraño el de Dina. Porque en Consejo de Ministros participaba 4 o 5 minutos, se paraba y decía, tengo que atender ciudadanos. Porque la vicepresidencia tiene una oficina en Palacio de Gobierno. Entonces no participaba mucho con nosotros, pero trataba de intervenir. Nos servían, los consejos de ministros normalmente eran largos, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, 5 de la tarde. Nos ponían almuerzo. Ella nunca comía lo que nos servían. Yo no sabía por qué. Así era intolerante al gluten. Sacaba su tapercito con ensaladas, ¿no? Pero, mientras que iban avanzando las discusiones en Healthy. Consejo de Ministros, picaba de mi plato, ¿no? A ver, ¿cómo está? Ah, en serio. Pero tenían esa confianza como para que... Hasta ahí picara. robaba. Es que yo Que no me imagino yo picándole el plato a Mauricio así nomás. el Consejo de Ministros... Lo mío es lo mío. Oye, imítame El Consejo de brócoli. Ministros es una mesa, el Consejo de Ministros es una mesa redonda. Claro, claro. Y Dina se sentaba así, como estaba Dina. O sea, yo estaba acá y ahí estaba Dina, Claro. ¿no? O sea, Dina, devuelve la papita O que sea, le ¿todos robaste. tenían el mismo lugar siempre? O sea, ¿siempre se sentaba al lado tuyo? lo que pasa es que hay un orden por creación del ministerio. Ah, ya. O sea, sí el se ministerio más sentaban antiguo va más pegado al Premier, Ya, ¿no? ya. Defensa, Justicia, los más antiguos. Y bueno, el MIS era uno de los... De los últimos. De De los los últimos, últimos, Cultura sí, claro. también, que Claro. no es un ministerio muy antiguo. Entonces, Ahí están los que se deben eliminar, ¿ves? Entonces estábamos ahí y no comía. Entonces ya después yo saco mi conjetura, no comía porque pensaba que algo le iban a poner. ¿En serio? No, yo supongo, pues, en su psicología, ¿no? O sea, De repente estaba a dieta. porque estaba a dieta, pero nunca Pero bajó ¿cómo un le van a kilo. hacer algo si era la cajera ese ron? Al final te picaba igual. Pero por eso, no, pero espera, pasaban 10 minutos, a veces a mí me Pasaba- pasaba. Pero ya, a lo que me refiero es, ya. o sea, A él- tenía una confianza usted a él con yo lo veo bien Boluarte alimentado. para que le picara de su plato. Es que por un plato, es que- digamos, comunal. Es que en Consejo de Ministros, el poco tiempo que ella podía estar, Claro. conversaba, ¿no? Es más, Claro. cuando la denuncian por el tema del Club Apurímac, me pone un costado y me dice, necesito que me defiendas en medios, esto es injusto, me quieren sacar, me quieren inhabilitar. Entonces conversábamos, ahí yo le dije, ok, y efectivamente hice un par de entrevistas porque sí me parecía absurda esa denuncia, ¿no? Pero sí, o sea, sí picaba. Yo decía, y yo le preguntaba, oye, ¿por qué no comes algo? Estoy a dieta, me decía. Pero ¿Qué no te baja decía? nunca Estoy de- esperando a ver si tú te mueres para Nunca- yo nunca- picar en tu plato. Nunca bajé, claro. Después de que nunca- Alejandro ya se Si te pone manchó morado, el- algo. nunca bajó ningún kilo, ¿no? Pero sí tenía mucho roce. No, sí. No, Nunca- sí nunca- bajó, ¿ah? No, como, Sí pero- llegó. Ahorita ya está flaca con su poncho, con su Bueno, Rolex, pero con su eso- voto. en Eso ese- fue con su plata, pues en ya ese no momento- No, con la nuestra. con la nuestra. En ese momento no, pero tenía mucha fricción con Bexi, ¿no? Entonces cuando yo Claro. asumo el Ministerio de Otra Trabajo, que era rotoplas y terminó cuando yo siendo asumo el Ministerio de flaca. Trabajo y Bexi asume el Ministerio de Cultura, había que cambiar de lugar porque el orden de prelación había que respetarse. Entonces ese día yo llego a Consejo de Ministros y se me acerca el presidente y me dice, Salas, mantienes tu sitio, por favor. Jala nada más el tema del cartel de Ministro de Trabajo. A mí me quedo parado. Bueno, dije, será la ubicación, está acostumbrado que yo hable desde ahí. Ya, ok, le dije, presidente. De ahí viene Ina. Y me dice, un favor, me dice,
jala nomás tu cartera y siéntate donde estás, no te vayas. O sea, no quería que Bexi esté a su costado. Bueno, ¿qué está pasando? ¿No? Pasan 15 minutos y llega Bexi al Consejo de Ministros y me dice, yo voy a mantener mi sitio, Yo jalo mi cartera y me pongo, como ministro de Trabajo, cosa que no era usual. Y después le digo al presidente, le digo, ¿qué ha pasado? O sea, ¿por qué los tres me han pedido? Se van a matar si se sientan juntas, me dijo. Quédate en tu lugar. Tú estabas cuando fue el Consejo de Ministros en Huancayo, que ella salió y cantó. Justicia. Tú estabas ahí, ¿no? Claro. Y que le mandó unas miradas a Betsy así bravas. Claro. Y había un roce muy fuerte. O sea, en realidad ahí, bueno, y con Betsy también, o sea, Betsy en algún momento conmigo a mí me corta el habla, ¿no? O sea, no quería conversar conmigo porque pensaba que yo era su competencia para ser premier. En realidad yo no era competencia de nadie, yo hacía mi chamba nomás. Pero Betsy se peleaba con todo el mundo, ¿no? Bueno, es su temperamento, ¿no? Es su forma de ser, o sea, pero... Sí, o sea, hasta con las reas se peleaba, así con su pareja Sí, dentro del penal se peleaba, o sea, pelea con todo el mundo, O sea, Betsy. llega, la eligen en Perú Libre y lo primero que hace es pelearse con los Cerrón. Se pelea con todo el mundo. Y acuérdate que que loco, ¿no? Dina pasó de ser la cajera de Cerrón a ser la gran traidora del partido. O sea, hay mucho puñal ahí. ¿Y había relación entre Dina y Pedro? ¿Relación? Relación entre O sea, Dina y Pedro, o sea, hablaban, digamos, o Dina siempre fue, digamos, muy tangencial al gobierno. No, había sí, digamos, determinada relación. Cuando ella se expresaba con él, se expresaba con respeto, ¿no? Siempre decía que tenemos que hacerlo mejor para que le vaya a usted bien. Pero efectivamente esa plancha era como que aleatoria, ¿no? Porque básicamente, o originalmente, Cerrón era la punta de lanza de esa plancha, bueno, Dina y Pero le dieron la espalda a ¿no? Cerrón. Pero bueno, a Cerrón finalmente lo impidieron por el tema de sus procesos y... O sea, Sí, estuvo una asumió campaña Castillo deslinda de Cerrón. Entonces, no era que necesariamente tenían que estar ahí juntos como hermanos, miembros de una iglesia. No. Castillo Mira, con Dina Boluarte, en algún ¿no? momento determinado, ya las cosas estaban muy tensas. Era más o menos 22 de noviembre del 2022. Y el presidente manda a llamar a todos los ministros. Nos juntamos todos en el Salón Pérez de Cuellar en la PCM. Y la manda a llamar ella. Y ella dice, bueno, qué bueno que usted me manda a llamar para una reunión extraordinaria, ¿no? Le dice, ¿no? Porque normalmente toman decisiones con algunos ministros, nada más. Y ella estaba tratando de marcar distancia, ¿no? Entonces, voltea y me mira y me emplaza, ¿no? Y dice, porque seguramente algunos ministros no habrán querido que yo esté acá. O sea, ya estaba tratando de encontrar... Ya. Entonces yo me sorprendo, pues, ¿no? Y digo, y el presidente dice, bueno, dentro del marco constitucional es importante empezar a evaluar el presentar una cuestión de confianza al Congreso. Así que tenemos que estructurar del lado constitucional la cuestión de confianza para ir y emplazar al Congreso. Y bueno, ¿quieren fricción? Fricción va a haber, ¿no? Ese fue el resumen de la reunión. Y le dijo, presidente, estamos con usted, ¿no? Efectivamente, ya la moción de vacancia... 22 de noviembre. 22 de noviembre. Ya lo han puesto a Un usted. mesecito antes. Ya lo han puesto a usted la vacancia que se va a ver el 7 de diciembre, le dijo, así como hablaba ella, ¿no? Y quiero que usted sepa que usted tiene mi lealtad. Yo siempre paro con mi tablet, ¿no? En mi tablet yo tenía, pues, modelos de cartas de renuncia, ¿no? Entonces le digo... Pero no te fuiste a tiempo, te fuiste tarde. Entonces le digo, levanto la mano y digo, presidente, ya que la señora vicepresidenta le habla de lealtad y le ha hablado de la vacancia, ¿qué le parece, presidente, si la señora firma su carta de renuncia a la vicepresidencia con cargo a la vacancia del Congreso? Vale decir, si el Congreso lo vaca usted, nos vamos todos, que se vayan todos, que hayan nuevas elecciones, que es lo que necesita el país. Y nadie se queda en su lugar. ¿Está dispuesto usted, señora vicepresidenta? Acá tengo la renuncia, mira más, acá está el modelo. Ponga su Más. Obviamente, tiró el cuerpo para atrás, cogió su teléfono y dijo, me están faltando el respeto. Obvio. Y se fue. Y nunca más se le vio. Y nunca Ella más se le renuncia ahí nomás, pues. vio. Ella renuncia cuando a Bexy Chávez la hacen premier de manera inmediata, digamos, a las horas marca su renuncia, ¿no? Claro, Ah, que fue fue mecha con 2 o 3 días Betsy. después de ese Así 22, son. ¿no? Porque ella creo que 25, 26 la El nombra. 25 fue el cambio, ¿no es 25 cierto? de noviembre. Sí, Claro, y ella, pues, 3 días y después. 3 días antes había marcado esta discusión, ¿no? Ah, mira. Entonces, y efectivamente, interesante. si ella renunciaba a la vicepresidencia, el Congreso estaba obligado a
convocar elecciones inmediatamente. Sí, claro. No se quedaba Ah, nada. claro, Ya no, hubo sí. habían Y era- reuniones previas sobre Era eso, ¿no? elección de presidente y Congreso. Sí, sí, Así sí. es, claro, sí. Hubiera sido claro, eran generales. elecciones generales. Más allá de esas totales. interpretaciones que se Claro. hacían respecto a que si renunciaba o solamente eran elecciones presidenciales y no, Sí, no, era generales, ¿no? Se iban todos. Había una Era- discusión, recuerdo, sí, sobre no, eso. sí, No, claro. pero los congresistas no se querían ir. No, Por eso, pues, claro. esa era la discusión que implantaban. Pero Por eso es que no la vacaron a Dina, ¿no? La constitución era clara y era Sí, clave ahí, ¿no? Claro. Y en marzo del 2022, yo tenía un mes y algo más de ministro, el presidente va a dar un discurso extraordinario al Congreso, se presenta en el Congreso. Y la parte final de ese discurso tenía el tema de adelanto de elecciones. O sea, él quería, digamos, plasmar el tema de adelante de elecciones en el Congreso. Y se enteran determinados congresistas de todos los colores y le dicen, no, ¿cómo vas a presentar un proyecto de ley de elección? Vamos a intentar dar tranquilidad ya, ¿no? Pero, ¿no? Y bueno, y se entiende que ya, bueno, saco el tema en este discurso del adelanto de elecciones, aparentemente ya va a haber un puente para dialogar, para poner paños fríos. Mentira, fue, da su discurso, da cuenta, no dijo nunca el adelanto de elecciones que lo había tenido diseñado. Pasó una semana y de nuevo le empezaron a dar, ¿no? O sea, Sí, claro. Pero este- regresando a la pregunta de Bañat, Ajá. ¿cómo conociste a Vizcarra? Lo No, conozco, ¿cómo conociste a Castillo? Lo conozco, claro, a Castillo lo conozco el día que juramenté como ministro. Pero a Vizcarra, claro. Pero ¿no que le habías dicho antes que se saque el polo rojo y así? Como no, ya siendo ministro me pide un consejo. Ah, ya siendo ministro Claro, te dice, claro. yo no soy comunista. Pero ¿quién lo convocó Porque usted ya a- había empezado a decir eso de campaña. Un 21 de diciembre, 17 de diciembre del 2021, y es público, él convoca a todos los presidentes de las fuerzas políticas del país que conformaban bancadas en el Congreso. Algunos partidos dijeron, no queremos ir a esa reunión, no vamos. Otros sí fueron, ahí se presentó Somos Perú. Ok. Y él dice, por favor, necesito de sus partidos cuadros que me ayuden. Entonces Somos Perú lo tomó como un tema, bueno, necesitas gobernabilidad, te vamos a poner un cuadro. Y bueno, el CEN del partido dijo que vaya Alejandro no había Salas. ningún tipo de relación, Re- acercamiento previo sobre eso. No, recibí un encargo, y el encargo lo asumí, ¿no es cierto? Era un gabinete de ancha base, se quería hacer, ¿no? ¿Y Vizcarra? A Vizcarra lo conozco en campaña del 2021, a Vizcarra lo vacan y Somos Perú lo invita a ser candidato al Congreso. De hecho, Claro. postula al Congreso con el número 1. Ajá. Vizcarra era el número 1, el número 3 era Gerí y el número 5 era yo para el Congreso. De hecho, yo soy accesitario de Gerí, o sea, Gerí me gana por 400 y pico votos para cuando Ajá. Vizcarra Poquitos, queda ¿no? inhabilitado. Y Gerí tuvo 4.000 y pico. No, tuvo algo de 11.600. 11.000 y pico. Sí, 10.000 votos, ¿no? 10.000 algo. 11.600, más o menos, es lo que yo Sí, recuerdo, sí. ¿no? Bueno, al final en el conteo le correspondió a él asumir porque Vizcarra ya no podía asumir. Y en esa campaña es que lo conozco a Martín, nos hicimos amigos, por supuesto, ya conversábamos temas, digamos, ya del país, ya tomando un café, ¿no? O sea, y hicimos amistad y ya, y es más, o sea, cuando sucede lo del 7 de diciembre, yo recibo una llamada el 8 de diciembre, ¿no? Recibí llamadas de pocas personas en realidad, ¿no? Y uno de ellos fue Martín Vizcarra, ¿no? Que me dijo, yo sé quién eres, yo creo en ti, sé que no tienes nada que ver en esto, acá cualquier cosa que necesites, como amigo estoy, y sí quisiera que más adelante, cuando los paños estén fríos, me visites, me gustaría que participes en mi partido, ¿no? Y ahora lo vas a visitar, pero en el 8, Barbadillo. fue el 8, pero por supuesto, ¿cómo no? Claro que sí, claro. Obvio, claro porque hay que ser claro pata siempre. ¿Ah? Claro que sí, ¿cómo no ir? ¿No? Y yo recuerdo del día 8, cuando las cosas estaban calientes, de pocas personas que llamaron y me dijeron, creemos en ti, que no tiene nada que ver en esto, ¿no? Y uno de ellos fue él, ¿no? Ya. Uno de ellos fue él. Cuando uno escucha, o cuando uno escuchó la sentencia a Martín Vizcarra, uno escucha la cantidad de argumentos y situaciones y todo, y de medios probatorios, te queda, digamos, bastante claro que se cobró una coima. ¿Por qué ustedes dicen que él no cobró la coima? ¿Qué argumento hay para desmentir los argumentos de la sala? Te voy a responder como un abogado que litiga. Yo soy un abogado que litiga todos los días. Es más, me han invitado a tu programa varias veces y no he podido venir. Así Ahí es. Romina es testigo porque tenía audiencias. O sea, y vivo de ser abogado, ¿no? Es mi actividad principal. Como abogado te voy a responder técnicamente, ¿no es cierto? No todo indicio, lo que tú me manifiestas, es prueba indiciaria. Los empresarios hablan de entrega de coimas. De los Todo sobres. delito
todo delito tiene presupuestos para que finalmente sea un delito. Para que el cohecho, para que sea coima, tienes que probar de manera fehaciente que ese dinero se recibió. Claro, el cohecho es la coima para que es la gente entrega lo de entienda, dinero. ¿no? Sí. El cohecho es un presupuesto que es quise darte y no me recibiste. Claro. No, el cohecho es te di y lo recibí. Ya, pero la correlación de testimonios y, digamos que se vayan relacionando, apuntando hacia un mismo acto. ¿Quiénes son los testigos principales de Elar Tejeda? Su conserje y su secretaria. Los testigos tienen que tener objetividad y no tener un grado ni de amistad ni de enemistad con lo que está sucediendo. Ellos tenían un grado más allá de dependencia de quien dice, ¿cómo pruebas que hice dinero? Lo vio mi secretaria, mi conserje sacó la plata. Esas empresas sacaban plata todos los días en efectivo. Tenían obras en todos los municipios, seguramente del Perú, ¿no es cierto?, por lo bajo, ¿no? Pues todos los días movían. No se ha querido probar en el proceso los movimientos que ellos hacían de dinero en efectivo, los retiros que hacían. Solamente se han cuadrado en el dinero que sacó o se sacó ese día que el conserje dijo, yo lo llevé. Supuestamente fue en una de las oficinas de San Isidro, en el centro empresarial de San Isidro. Yo por venir acá me ha recibido un vigilante, me ha pedido mis datos y lo ha apuntado en un cuaderno, ¿no? Al menos. En el centro empresarial de San Isidro, en una oficina donde hay varias empresas seguramente, no hay un registro de quienes entraron ese día, no hay cámaras de seguridad, ¿no es cierto? Y no es que no haya el registro porque el cuaderno de registros existió, pero desapareció, ¿no es cierto? Y Martín Vizcarra lo que dice es que se muestre ese cuaderno que yo estuve ahí, que se muestre el cuaderno de ocurrencias. ¿Por qué? Porque la carga de la prueba no le corresponde a Martín Vizcarra. La carga de la prueba le corresponde a quien, en este caso, quiere salvarse, que es el colaborador eficaz, y al Ministerio Público. Quien te acusa tiene que probar. Martín Vizcarra no tiene por qué probar, ¿no es cierto?, el hecho que le imputan. Él tiene simplemente que decir, no es así, y sobre la base de eso, ¿no es cierto?, Claro. Demuéstrame tú que lo que me estás diciendo es correcto. Entonces, no hay una sola prueba que Pero aterrice. digamos, si tú tienes un colaborador eficaz que te cuenta cómo fue y cómo se entregó el dinero, y si ese dinero se lo dio a su secretaria y después al chofer que lo llevó, o sea, es evidente que esas personas, más allá de la relación que tengan con él, deben ser parte del proceso, porque digamos es parte de la secuencia que este colaborador está afirmando que ocurrió. Además han habido sea, digamos, ¿cómo los homologación eliminas? de testigos, de colaboradores eficaces. O sea, no es una cuestión de que Sí, hayan dicho tal pero- cosa, ¿no? pero- O sea, pero- ha habido un proceso en pero- el que se han determinado algunos Pero claro, pero y es algo aspectos de esas versiones. que acá hay que dejarlo también en claro. Elar Tejeda se vuelve colaborador eficaz cuando Martín Vizcarra era presidente y Elar Tejeda ya estaba prófugo de la justicia. Claro, por el Club de la Construcción. Estaba prófugo, Sí, claro. eso es Entonces, verdad. Sí, sí. él levanta la mano y dice, oye, quítenme esta condición y yo te voy a dar información de quién es presidente. ¿Qué información me vas a dar? Cuando fue gobernador regional de Moquegua. ¿Qué información tienes? Saca el tema de las entregas de dinero y bueno, y pone como testigos estrellas a su secretaria y a su conserje. O sea, eso desde un punto de vista procesal es sumamente delicado. O sea, no podemos vivir en una justicia de los dichos. ¿Qué teoría tengo yo? Pero no es el único, ¿no? ¿Cómo? No es el único Ese colaborador argumento ha sido eficaz. utilizado por varios procesados, expresidentes procesados. Lo que pasa es que personajes para procesados. quitarle la libertad a una persona necesitas no certeza, sino un alto grado de certeza. Ese es lo que se equipara con el derecho a la libertad. Pero y si por tienes eso, tres, perdóname que corta ahí para que pueda, digamos, si tú tienes tres colaboradores eficaces, Y todos que el dicen Poder lo mismo. Judicial ha corroborado esas colaboraciones y ha, digamos, aceptado las colaboraciones, que son los tres dueños de las empresas, ¿no? De ICSA, Obrainsa y... la otra se me va, digamos. Y que eso se concatena en un escenario bastante creíble de entrega de dinero. O sea, no estás hablando solo de una persona, ¿no? estás hablando de empresarios que ahorita están libres, gozando todo el dinero que hicieron, que cuando el Estado les ha dicho paga tu reparación civil, lo que han hecho es declararse en quiebra y en insolvencia. No le han pagado un mango al Estado por todo lo que han hecho. Y que, por supuesto, pues para salvar la cola, han tenido que hacer, y con la capacidad económica que seguramente tienen, inventar testigos, tratar de sorprender a la justicia. Pero Lo por algo cierto son es- colaboradores eficaces, porque efectivamente han cometido un delito, ¿no? Por eso se acogen a la colaboración eficaz. Pero la O sea, colaboración eficaz no digamos es... que no hay colaborador eficaz bueno, ¿no? No, pero la De hecho, colab- ellos la- aceptan su condición de delincuentes. condición de Sí, delincuente, claro. delictivos. pero la colaboración eficaz no debe ser sinónimo de impunidad, pues.
¿no? Si Pero aceptan- eso, digamos, es otra discusión. Claro, esa es ¿no? una cuestión ya No, de, no creo, de no, debate no, jurídico, no, si no, quieren. no, al Lo que contrario. existe ahora es Al lo que contrario, al contrario, porque si alguien ve en riesgo su libertad, lo mejor que puede hacer ahora es, bueno, quiero ser cobrador eficaz. Pues. No importa que no Claro, tenga pero cómo eso probarlo. tiene un proceso de homologación en el Poder Judicial. O sea, no es que yo quiero ser colaborador eficaz, le doy mi testimonio a un fiscal, ese testimonio, Ya, claro, lo evalúa ya. la Fiscalía, lo presenta al pruebas- Poder Judicial qué pruebas? y un juez o jueza Mira, ¿qué evalúa pruebas? eso. Y mira, y te doy la razón ahí. ¿Qué pruebas no se han permitido en el proceso de Martín Vizcarra ingresar? Las sentencias de colaboración eficaz. ¿Por qué? Porque las sentencias de colaboración eficaz que supuestamente homologan lo que ha declarado el colaborador eficaz, en juicio se contradicen con lo que han dicho en juicio. Entonces, cuando el abogado Edwin Sich ha dicho, he tenido acceso a la sentencia de colaboración eficaz, donde lo que han dicho en la jornada tal, en la audiencia, es totalmente distinto. Quiero que se incorpore ¿Como para qué que- cosa, por ejemplo, alguna cosa como para... Por ejemplo, dicen que los testigos de estos que hablamos, la conserje, la secretaria, Ajá. hablan que los días 4, 5 y 6 de noviembre del 2014, el colaborador eficaz dice, los días 4, 5 y 6, Martín Vizcarra estuvo, vino, nos reunimos, Ya. hubo esto, el conserje sacó la plata y la secretaria lo vio. Cuando en juicio les preguntan a estas personas, una de ellas dice, yo creo haberlo visto en diciembre, ¿no? Otro dice, en noviembre no fue, seguramente los últimos días de noviembre. Cuando se le emplaza a Tejeda y le dice, señor, usted ha dado fechas exactas, ¿no? Y usted ha manifestado que esas fechas, sus testigos las tienen clara, que son ellos quienes han proporcionado esas fechas, porque usted no se acordaba, de las fechas. Y sus testigos en juicio dicen que uno lo vio en diciembre, ¿no? Y otro dice que no se acuerda, y otro dice que pudo haber sido a finales de noviembre. Eso, obviamente, no te lleva pues a una certeza. ¿Eso pasó el control de acusación? ¿Perdón? ¿Eso pasó el control de No, acusación? porque Esa- recién se tuvo acceso a las sentencias de colaboración eficaz, a la homologación. Recuerda que el Tribunal Constitucional, por una acción que hace Phyllis Butters, abre el tema de poder tener acceso a las colaboraciones eficaces. Sobre la base de eso se pide lo de estos señores. ¿Ya? Entonces, cuando se evidencia esa contradicción, que es ya en este proceso, y se quiere incorporar en juicio para encontrar la contradicción, no se permite. No le permitieron ingresar ese medio probatorio. Entonces, claro, es más, o sea, y siempre lo digo, el artículo 139 de la Constitución te marca la posibilidad de ser crítico de las sentencias judiciales. Lo dice también la Ley Orgánica del Poder Judicial en su artículo 10. Y el primer crítico de esta sentencia ha sido un magistrado que ha votado, digamos, se ha aislado del voto que han dado. ¿Por qué? Porque, claro, él dice, y en resumen dice, hay campos que a mí no me cuadran, que encaje en que el dinero se entregó. Entre otros, ¿No? claro. Entonces, ¿y por qué? ¿Por qué ese criterio de ese juez? Porque efectivamente, y es más, quien lo ha dicho también ha sido un acérrimo, digamos, opositor a Martín Vizcarra, que es el doctor Humberto Abanto, que nadie niega que es un abogado absolutamente, por supuesto, reconocido. O sea, como Humberto Abanto como abogado es un gran abogado. Y eso, por supuesto, quienes estamos en la academia, en el derecho, sabemos que es así. Entonces, y él lo dice, o sea, a mí no me cierra el tema de que el dinero llegó. O sea, esa imputación no cierra, no cuadra. ¿Por qué? Porque para dar una sentencia hay que tener un alto grado de certeza. Pero ¿qué grado de certeza tendría que haberse tenido? ¿Que ver el sobre con la plata, algo así? ¿Quiere Un factura? video, un audio, o sea, ese Sí, es, claro, en o sea, realidad- No puede Porque, sacar digamos, una factura de la coima. Mira, pues. por ejemplo, Eso va a ya ser imposible, un indicio que se acerque, ¿no es cierto?, a que efectivamente el día 3, 4, Martín Vizcarra fue a donde llegó, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿no? Pero él ha aceptado las ¿No habían visitas. un registro. datos de ubicación, geolocalización, Geo- ese tipo de cosas? geolocalización del También teléfono. también del teléfono. que no cuadran. Y eso es, o sea, cuando piden la geolocalización, Martín Vizcarra no estaba en San Isidro, estaba por el Jockey Plaza. Entonces, ¿qué es lo que dice Fiscalía y qué es lo que conjetura el juzgado? Bueno, estaba en Jockey Plaza, entonces de pronto estaba en camino a San Isidro, pues, ¿no? Si Martín Vizcarra vive en 2 de mayo. Entonces no puedes llegar a una conclusión así. Ah, no, sí, pero estaba en el circuito, ¿no? Entonces estaba en camino, pues, a la reunión. No puedes, pues, en una sentencia, digamos, establecer ese tipo de argumento, ¿no? Y por eso está la apelación, ¿no? Y en la apelación, hasta el día de ayer, se han más o menos detectado, hasta el día de ayer, alrededor de 29 vicios procesales, ¿no? O sea, ¿qué van a ser materia hasta ahorita, ¿no? Porque se sigue desarrollando. El lunes se va a presentar, pero Tú eres sí, parte del equipo de... del equipo legal, claro. Del equipo legal. Yo soy abogado en temas constitucionales de Martín.
¿no? En juicio, en materia penal, sale Erwin Siccha, pero obviamente hay un equipo legal ahí que, digamos, examina y descuartiza todo lo que es la sentencia, ¿no? Claro. ¿Qué te pareció Gerí jugando fútbol ayer? Su madre, ¿qué te Digamos, para distender un poquito, ¿no? Porque digamos, para distender un poquito. Sí. No, ahorita te va a decir que él es mejor centrocampista, brother. Claro. O tú te has jugado un fulbito con Gerí en Somos Perú o no? No está preparado para No, jugar no, cancha que- grande. O tú no eres futbolero. No, yo soy recontra pelotero, ¿no? Yo soy, Ah, ya. yo soy maradoniano, hermano. Maradoniano. En la iglesia maradoniana. No, chúpate esa, ¿no? Pero, no, Gerí, O sea, Gerí nunca jugó fútbol. nunca pateó pelota, no, nunca. Uy, ya le dijo manco chicapierna, Gerí, No, por el amor de pero Dios. mira cómo corría ayer, ¿no? O sea, No, yo me lo vi completo, por lo menos mientras lo transmitieron en Canal N. Una vez tocó la pelota, una vez. Sí, es que tiene todavía Pero le pues, empujaron, le metieron tiene la un resaca cable. de haber sido gordito. Los pues. gorditos siempre nos vamos a mover como Oye, de gorditos. Alejandro no vas a estar hablando. No le faltes el respeto. No le No le faltes el respeto. se ha confundido, los míos son músculos. Ah, en reposo, pero músculos al fin y al cabo. Claro, no, como dices, músculos Pero- prominentes. Pero no, o sea, no es su talento. Ahora, donde hay una cámara él va a estar, ¿no? Pero Claro, esa, por supuesto. esa cosa porque efectivamente es innegable que tiene un buen manejo mediático. ¿No es claro. cierto? Es innegable. ¿Esa cosa la ha tenido de siempre? O sea, ¿él siempre ha sido así? ¿O El tema figuretti? el tema es sencillo. Así El es. tema es sencillo y conociendo de campañas políticas. ¿ya? Lo que están haciendo con Gerí es un trabajo de imagen como que si él estuviese en una campaña política. ¿no? O Y de sales, hecho- te tomas un emoliente, Sí, claro, te comes un claro. sándwich, te compras al ambulante, ¿no? Y eso lo grabas, lo pones. Se remanga la camisa. Se remanga la camisa, entonces... Gorrito de presidente. Entonces, él está en campaña, o sea, él está formando una imagen como para que la gente lo recuerde. Y para más adelante Pero- postular fijo. Sí, claro, obviamente, pero es de manera, por supuesto, hasta ahorita totalmente, digamos, subliminal, Ineficiente, porque, ¿no? porque, a ver, siguen habiendo muertos, pues. Ah, no, claro. O sea, sí, Claro, pero las encuestas, si hablamos de campaña política, en las encuestas tiene 50 y Tantos por ciento, ciento, claro. sí, sí, es sí, que, sí. es que O sea, ha tomado la está- postura. Bueno, vienes de Dina Está también, funcionando esa campaña política sea, fuera de la después de Dina. realidad. Vienes de una Evidentemente lágrima, lo Claro, contradice, sin ¿no? duda. Claro. Sin duda. O sea, el trabajo que están haciendo con él es una campaña de un candidato político, ¿no? O sea, Sí, eso es claro, evidente. claro. Y a mí me Ahora, queda claro que la gira es campaña, ¿no? No, y No es entendamos gira. algo, ¿no? O sea, Somos Perú se la está jugando. Pero es muy ingenuo, ¿no? Porque, ¿No? o sea, exactamente qué posibilidad real, si se hace una autoevaluación, podría tener si es que eventualmente postula. a la No creo que sea presidencia, poquita. un cargo- No, pero No estás- creo que sea poquita, te diré. Pero estás no, hablando es de. medio ingenuo, ¿no? O sea, él está pensando en el 31, claramente, ¿no? Ah, seguramente, claro. ¿No? Pero no solamente eso, sino su partido, Somos Perú, va a postular, va a competir en este próximo proceso electoral. Con Forsyth, otra vez. Y necesita pasar la valla. Claro, Claro. ¿No? Por lo menos Entonces, en un en grupo algún momento, si es que a él le Cámara de sigue Diputados. yendo bien en imagen, van a querer endosarle eso a... Ah, Forsyth. Claro, por supuesto, lo vas a ver a Forsyth con la Eso manga sería remangada. una metidaza de pata, pero monumental. Entonces La será- vez pasada salió Forsyth con un ¿Te acuerdas? uniforme Sí, no, un militar. posero, una semana. falta de respeto a las Fuerzas Armadas. Ah, ya. claro, se metió ahí. Sí, uniformado Sí, y todo. claro, pero claro. Somos Perú está llevando No, a pero yo no- Florcita yo no- Polo y yo a su no- yo no mamá. creo, o sea, Gerí sale a decir, por ejemplo, en el programa de Beto, que él no sabía Es imposible, que él se lo- pues. no, pues, es No, imposible. no, no, porque- eso ¿Cómo es no vas a imposible, saber? Es como claro. que digas que Salas no sabía lo del golpe, Pepe. Esto Alejandro, pero ¿qué te parece el papel de Patricia Lee? O en todo caso, ¿cuál es el papel de Patricia Lee? Detrás de Gerí, Detrás de- digamos. Ah, ella es la articuladora política, ¿no? O sea, ella Peligrosa maneja- la chata, cuéntanos. Ella maneja el partido. Es de tomar decisiones. Se ¿ah? nota. Y lo que ella dice, digamos. Carácter fuerte tiene la chata. Claro, o Sí, sea, claro, ella- se ella- se quedó con el partido, ¿no? Ella, Sí, sí, conoce, sí. ella conoce su partido. Por ejemplo, si yo tenía que ser ministro y ella dice, para mí hay que debe representar, para ayudar, y Salas, nadie se lo discute, simplemente lo ponen en el 6 y se hace. Que por ahí se picaron varios, sí, seguramente se picaron varios, ¿no? Y cuando tú te vas de Somos Perú, ¿cómo quedas con la chata? No, en realidad ya se marcó una Una distancia. distancia. Siempre hay que ser agradecido con quien en algún momento en tu vida apostó por ti, ¿no? Hay que tener una cuota de gratitud, pero de ahí nada, o sea... Cuando tú estabas en Somos Perú, ¿ya estaba Forsyth?
Sí. No, Forsyth llega a Somos Perú. En el 21, Oye, creo, En la sí. campaña. 2021. Tú todavía estabas ahí. En la campaña del 2021. O en la 18. No, en cuando la es del alcalde. 2021 el candidato a la presidencia fue Daniel Salaverry. Pero lo ¿Salaverry? sacaron. Ah, sí, ¿o sí. No, Daniel Salaverry. Claro, él es candidato a alcalde, ¿no? Alcalde, pues. Forsyth sí. No, Forsyth Forsyth fue es candidato a la alcalde. presidencia, pero con un partido que Con tiene una Victoria. campanita. Victoria Ah, Nacional. Con el Pastor Lai. Victoria Nacional. Claro. Perdón, sí, está bien, Con la Pastor Lai. campana. O sea, antes de la campana fue candidato a la alcaldía por Somos Perú. Sí, a la No la Victoria. hace y de ahí pasa a ser candidato a la presidencia con un partido que no es Somos Perú. Claro. ¿No? Claro. Exacto, Lima. el A Lima, partido se va con Así uno, es. pero con Somos Perú. Sí, por Somos A Lima. Perú en el 2021 es Daniel Salaverry, ¿no? Claro. Así Ah, es, no tienen vergüenza de eso ese es el también, pues, esquema. ¿no? O sea. No, en política, ¿por qué vas a tener? En política, en política tú tienes que dar propuestas. Política no tienes que tener vergüenza. Y si la Sí, gente- eso, yo pensé que iba a decir eso. En política no tienes que tener vergüenza. En política, mira, el político tiene que tener carácter, ¿ah? O sea, Te si la en política- doy, Si en te la política no doy. tienes carácter, te va a dar Tío, miedo. para todo lo que te cae Claro, tienes que tener no, ¿Pero de te todas maneras. arrepientes, O sea, te lo- arrepientes de algo? No, ¿por qué? Al contrario. ¿De verdad Mira, no te por eso arrepientes? pregunto. No. Es el Mira, frente del reportero, ¿no? ¿Te arrepientes? No. ¿Sabes por ¿Te qué? arrepientes? ¿Sabes por qué no? Porque. Te parece la de Perú, ¿no? En política vas avanzando, o sea, tienes tus horas de vuelo también. O sea, de una u otra manera, y se los digo, o sea, a mí no me marca nervio ponerme en cualquier escenario. No me marca nervio si tengo que debatir con otro candidato, así sea ácido, sea malcriado, lo que fuese, yo lo voy a llevar a mi lado, que es mi lado de conocer el país. O sea, lo voy a hacer quedar como un analfabeto, porque realmente para poder discutir de política tienes que conocer el país. Entonces, más bien, a mí me ha pasado ir a un set de televisión y que me digan, oye, si vas a entrar en la mesa tal persona, pero se ha ido. Porque dice que no, que contigo no puede sentarse. Tranquilo, ¿Sí? pez, No puede te arruga. No, Dile, no quiere pero- compartir plato Sí, contigo. sí. Pero, y dime una cosa, y para cuando hablas de discutir de política, y con el presidente Castillo discutían de política. Al presidente Castillo se le recomendaba ya lo que tenía que hacer, ¿no? Y en algún momento determinado se le pidió a él que de una u otra manera la exposición del gobierno en temas de política de gobierno no las haga él, las hagan sus ministros, ¿no es cierto? Pero también eran O pocos sea, los es ministros así que como tú eres presidente, pero no te metas. Eras presidente, pero O sea, digamos como mira, a ver, Claro. por eso te digo, o sea, lo que pasa es que cuando a Castillo lo abordaban, le tomaban examen, pues, para ridiculizarlo. Ya, pero escúchame, o sea, pero a ver, yo te hablo en la interna. No, o no, sea, no, en a la ver, discusión Guido Bellido- dentro del gobierno. ¿no? yo creo, y te voy a ser muy honesta, ¿ya? O sea, Guido Bellido es una persona que también habla digamos, de manera muy marcada por la región de la que es. Toledo hablaba de una manera muy marcada por la región de la que era. Tenemos un montón de políticos, es más, el mismo Alanoca habla de una manera muy marcada de acuerdo a la región en la que es. O sea, el tema de Castillo no era que era cajamarquino, no era que era del Andes, no era... O sea, A ver. esas son... A ver, perdón, que sea clasista y ese tema, o sea, no es por eso, es por el pollo, tío. O sea, es por el pollo, es porque Oye, el tipo escúchame. realmente no importaba eso, sino que el tipo sí demostraba que no tenía tampoco la intención de No es- mejorar su no es un- discurso. No es un tema de cómo hables, efectivamente, ahí te doy la razón. Claro. El tema es, y justamente la pregunta que conversamos hace un momento, si tenía, digamos, la preparación para poder desarrollarse como presidente. Era un sindicalista, tú ¿No lo es has cierto? dicho. Entonces, pero ¿qué es lo que hacían, digamos, cuando se le entrevistaba? Por ejemplo, yo no era ministro, ¿no? Cuando le hace la entrevista a CNN, ¿no? Le hace Ay, la entrevista Dios. a CNN y después de esa entrevista, obviamente, o sea, yo creo que sí le dañaron la autoestima, ¿no? O sea, lo apabullaron. Pero, ¿no? Cholo, Entonces- es un presidente. Entonces, No, pero que hay varios aspectos distintos, ¿no? O sea, un presidente o presidenta no tiene que tener grados de maestría ni de doctorado, No. ¿no? Bueno, el cargo no, de y presidente, su presidente maestría de es un Acuña cargo de como- representación nacional, como a un eso congresista. voy. Entonces, cuando tú ves que un presidente no te va a poder responder todo, porque no tiene todo el conocimiento, lo que se le hace es recomendarle, oye, las políticas de gobierno, ¿no es cierto? Vamos a hablarlas en tu nombre, y creo que es lo que corresponde. Ahora, si un presidente tiene la capacidad de poder aprender rápidamente la data que le vas a dar y poder exponerla, perfecto, que se alimente y que manda a llamar. Si yo quiero hablar de determinado tema, voy a Castillo llamar. no voy a llamar- tenía ese don, digamos, de Es que- leer, procesar, No, no. Es que analizar. Está es que clarísimo cada, que no, cada ¿no? uno tiene sus propios talentos, pero si a Castillo le decías, organízame, por ejemplo, una base de sindicalistas que apoyen una determinada propuesta. Eso era lo y que hacía toda vamos su vida. lo va a hacer bien. De Claro. pronto me pides eso a mí y no te muevo pues, ni una aguja.
¿no? O sea, cada uno Claro. tenía su propia... Por eso debió quedarse como sindicalista nada más, en verdad. No debió ser presidente. Mira, pero bueno, pero finalmente pues el país votó, ¿no? No, yo sé, Claro. no, O sea, no te digo que no. Él aceptó ser O títere sea, cerrón. O sea, el país votó y como que va a votar en el próximo proceso electoral y como que todos aquellos que votaron por él, que sienten que hay brechas en el país, que el Estado no llegue y cuando llega robando, llega mal, van a ir a las urnas también a votar. No, y ¿no? hay, gente que todavía no hay se le da un bolsón soluciones. electoral que mantiene Castillo que ahora alguien lo va a tener que ocupar. Y ahí A está eso- también, es un parte del juego de la elección que va a haber. A eso También. voy. Y, Claro. y esta gente está expectante, ¿no? Sí, claro, Y por supuesto claro. son electores Sí, sí. que merecen todo el respeto del mundo y que seguramente son decisivos para una segunda vuelta. No, obviamente ¿no? que sí. Y que muchos candidatos de Lima no van a tener la capacidad de poder llegar a ellos. Sí, pues. ¿no? Pero bueno, tenemos que cerrar. Ya nos hemos pasado 5 minutos. ¿En serio? Sí. Pero nada, oye Alejandro, gracias. Gracias a ustedes, Muy gracias. interesante la Gusto conversa. volver. Gracias, Vania. Gracias, doctor. Jorge. Gracias, Vania. Ya, así que nada, monstruitos, nada, pirañas. Nos vemos el lunes. Me nuevamente. faltó sangre nomás. ¿Ah? ¿Faltó qué? Me faltó sangre. Cuchillo, Machete. ají, todo me faltó. Seguridad me quitó el arma antes de entrar. Ah, ¿no ves? Ahora es pro Trump, es pro armas. Es pro armas. Te volviste de derecho hoy día, Alejandro. Muchas gracias. Ah, bueno, Cuídate. listo, nos vemos la otra Gracias. semana. Chao. Chao, chao.